luchas y pruebas. Yo te alabaré. Y en la enfermedad, Señor. Yo te alabaré. Ay, yo te alabaré, mi Dios. Yo te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Gloria a Jesús. Dios bendiga a mi hermana. Y cuando bien palabra, Señor, ave noche, aleluya. Dios está bueno, amén. Dios bendiga a mi hermana un día más. Y también damos la bendición, saludo a nuestro supervisor, reverendo Clemente Vergara, y también al oficial reverendo Henao, oficial internacional de esta obra. Amén. Damos la bendición. ¿Cuándo dan la bendición en esta noche? Hermanos, antes de pasar a la prédica, quiero que hagamos 3 oraciones. Nuestra hermana Tabita está enferma. Amén. Fue al poli con dolor en su pecho. Y también nuestra hermana Rosalba. Y vamos a orar por Juliana. Dios te bendiga. ¿Quieres aceptar a Cristo en esta noche? Amén. Puede pasar adelante. Amén. Venga con Sarita, alabanza al Señor. Y vamos a orar para que Cristo entre en su corazón. Primeramente vamos a elevar una oración, presentar a Dios a esta vida. Y después nuestra hermana Ingrid la va a guiar en esta oración de fe, donde ella, ante todos esos testigos, va a reconocer que es pecadora y va a reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Vamos primeramente a presentar a Dios esta vida, para que Dios incline su oído a este precioso e importante clamor que ella va a hacer en esta noche. Levanta tu mano y ora a Dios. Padre celestial, Dios de gloria, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias que podemos estar aquí en tu presencia. Gracias por esta vida, Juliana, Dios mío, Señor, que ha dicho que quiere aceptar a Jesús en su corazón. Padre, oh Jehová, tu palabra dice: todo aquel que creyere en su corazón y confesare con su boca será salvo, Dios mío. Y en esta noche, ante todos esos testigos, Jehová, Señor, ella te va a confesar. Y yo te pido, Jehová, conforme a tu palabra, que inclines tu oído, Dios mío, que tu sangre, Jesús, fluya en esta noche, limpiándola, purificándola, Dios mío, que en esta noche ella sea libre y que el Espíritu Santo de Dios pueda venir a vivir en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, inclina tu oído a esta oración en esta noche, Padre, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tú vas a repetir lo que yo voy a decir, amén. Señor Jesús, Padre celestial, repite. Padre celestial, yo vengo delante de tu trono de gracia, reconociendo que soy una pecadora, reconociendo que tú enviaste a tu Hijo para morir en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y yo abro mi corazón para que Jesús venga y entra y viva en él, para que Jesús perdone todo mi pecado. Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca más, y dame el entendimiento para yo desde ahora caminar en tu camino. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, santo eres. Vamos a orar. Iglesia, alza tus manos, alabanza al Señor. Padre celestial, Dios de gloria, gracias por esta vida, Dios mío, Jehová, Dios, que públicamente te confesó en esta noche, Dios mío. Todo aquel que te confesare en este mundo, Jehová de gloria, tú también lo confesarás ante tu Padre y los ángeles, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra. Oh, es salva en el nombre de Cristo. La declaro bendecida en esta noche, la declaro libre. Toda cadena se cae, toda maldición se va. Ella queda bendecida en el nombre de Jesús. Aleluya. Reclamo esta vida para el reino de los cielos. Dios, tócala en esta noche.
tócala, que tu sangre fluye sobre su mente, su alma, todo su ser, Dios mío, Jehová de gloria. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por esta vida. Que sienta tu presencia, tu fuego en esta noche, Padre, porque tú eres un Dios real. En el nombre de Jesús, Jehová, te pedimos, damos las gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga. Amén. Ahora dan un aplauso al Señor y dale gracias. Gracias, Jehová. Gracias, Dios. Y vamos a orar también por nuestra hermana Tabita, aleluya, y para nuestra hermana Rosalba, que no pudo estar con nosotros porque tiene una enfermedad ahí. Y vamos a orar que Dios haga un milagro en su vida. Amén. Padre celestial, Dios de gloria, damos las gracias. Gracias, Dios, porque tú siempre nos oyes, Jehová de gloria, y tú nos has dado todas las provisiones necesarias para vivir aquí en victoria, Padre. Esa enfermedad no tiene derecho sobre estas vidas. Oh, te presentamos, hermana Tabita, te presentamos, hermana Rosalba. Oh, mira esas enfermedades que están atacando a su cuerpo. En el nombre de Jesús mandamos tu palabra sanadora, tu palabra viva, Dios mío, Jehová, a estas vidas, y declaramos Tabita sana, fortalecida. En el nombre de Jesús, por tus llagas, Jehová, mandamos tu palabra para la vida de Rosalba. La declaramos sana, recuperada, fortalecida. En el nombre de Jesús, enfermedad, abandona estos cuerpos en el nombre de Cristo. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y a su nombre. ¿Y cuándo están preparados para la palabra? Amén. Para mí es un privilegio dejar con nosotros a nuestro amado oficial, reverendo Humberto Henao, en la exposición de la palabra. Maravilloso el Señor. Adorado sea el Señor. Aleluya. Señor. Amén. Un poquito menos, hermano, tenga la bondad, moderémoslo. Gracias, hermanos. El Señor nos siga bendiciendo en esta última noche. Este es el último y gran día de la fiesta. Amén. Hay gozo, hay alegría en nuestro corazón. Y de verdad que estoy muy alegre de estar con ustedes todavía hasta hoy. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Tomen su lugar, tenga la bondad, siéntense. Quiero, ya que es la última noche que les acompaño, y deseo tomar unos minutitos para agradecer al Señor una vez más la bendición de haber podido visitarles. Ya hoy hace 14 días que estoy por aquí en estas Antillas, y quiero agradecer al pastor Clemente, que ha dispuesto todo el tiempo a estar conmigo en esta gira. De verdad que le agradezco, hermano Clemente, mucho. Dios lo bendiga. Aquí en Bonaire, al pastor George, a la hermana Zoraida, por las atenciones, por la diligencia. Dios los bendiga. A todos ustedes por la asistencia y por la atención que han prestado al seminario. El Señor les bendiga a todos. Llevo de verdad la carga, estaré orando al Señor a que lo siga bendiciendo. Y de verdad que esta vez me demoré un poquito. Hace 5 años y medio vine a una conversión, pero inmediato regresé. Pero esta vez he podido como confraternizar más, hacer algunos amigos adicionales. Alabado el nombre del Señor. Fortalecer el vínculo que en Cristo se llama el vínculo perfecto, que es el del amor. Amén. De manera que contentos. ¿Cuántos de ustedes envían un saludo a los hermanos allá en Colombia? Les agradezco mucho sus oraciones. Estamos allá trabajando en un proceso en Cañaveral. Nuestra página web se llama aguaviva.co. Ahí transmitimos los cultos. Y estamos construyendo un pequeño templo para alabar al Señor allí. Es un lugar un tanto costoso. Esa pequeña edificación no tiene que ser una casa que compramos, la derribamos. Y esa casa nos costó unos $320,000. Muy costoso allí. Esa casa, pero la tumbamos. Estamos empezando a levantar una estructura pequeña porque no hemos podido comprar la casa de al lado, pero esa es la idea, esa es la visión. Allí Dios nos está ayudando con una iglesia que fue vulnerada. Esta iglesia fue despojada de su templo, de su propiedad, y ese remanente quedó allí y están otra vez recobrando ánimo. Y así como ustedes también hacemos almuerzos, vendemos comida, esos por cientos de platos que vendemos, y hemos cobrado ánimo y estamos trabajando. Ayúdenos a orar que el Señor nos siga proveyendo para levantarle casa a su nombre y para su gloria.
Porque los templos, para adorar a Dios, además de servir como centro espiritual, también son, oígame bien, escuchen esto, también cumple una función social. El templo, lo que se enseña en el templo, previene. Oígame bien, en el caso como esta joven Juliana, Dios la bendiga. Si esta jovencita reafirma su vida en el Señor, ella será una dama de bendición, será una mujer de provecho en las manos del Señor. No será un problema social, amén. Por eso las iglesias no producimos drogadictos ni alcohólicos, porque le alivianamos a los estados esa carga. Y eso se enseña en los templos. Por eso que los templos son necesarios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga a ustedes por el proyecto que llevan de agrandar este lugar. Y yo sé que Dios le va a dar esa bendición, Pastor George. Así que reciban también saludos de mi amada esposa. Esta tarde me comuniqué una vez más con ella. Y por favor, díganle a los hermanos que lo dejen venir ya. Yo les dije ya el sábado regreso. Adorados al Señor. Porque tenemos la iglesia, tenemos la familia y otros factores que hay allí para atender. Y he estado bendecido. Y lamento es que el tiempo no alcanzó para dar pues todo el seminario en la manera como en otras partes lo hemos dado, pero con la inducción ya ustedes por ahí toman el camino. Amén. Porque hay cosas que uno le dan al principio. Mire, usted estudia el libro de Daniel y encuentra que él estaba escudriñando en la escritura la profecía aquella del tiempo que Dios dijo que debía terminarse la cautividad en Babilonia. Y Dios le reveló esa parte y le añadió el resto. La profecía que la llaman la columna vertebral. Los escatólogos llaman la columna vertebral a las 70 semanas de Daniel. Porque de ahí se desprenden todos los demás acontecimientos proféticos. Y esa se la dio Dios como complemento a esa oración que él estaba haciendo para entender en qué tiempo y cuándo se cumplirá esto. Y vino Dios y le añadió y le dijo a partir de ahora hasta tal, y le dio esa profecía que está en el capítulo 9 de Daniel. Entonces ese folleto les queda a ustedes y lo siguen por allí con el Pastor George y verán que aprenderán más. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Como a la parte final, nuestro pastor Clemente va a pasar posiblemente a despedirse también porque él tiene esta responsabilidad. Entonces vamos a arrancar de una vez. Y hoy estuvimos, anoche más bien, vimos apenas 2 lecciones. ¿Recuerdan? ¿Cuáles vimos? Los que estaban anoche. Miren el folletico un poquito porque su memoria estuvo muy ocupada. El carácter del líder y la importancia de la comunicación. Por sugerencia vuestra, hoy vamos a ver, ¿recuerdan el tema? No, la que vamos a ver hoy es la autoridad del líder. Amén. De pronto veremos también la visión, pero quiero que veamos esa. Entonces, venga, la ubicamos, adorado el nombre del Señor, y les vamos hasta que lleguemos. Hoy vamos a ver hasta la lección número 9. Vamos a ver esta, la autoridad del líder. ¿Cuál otra es que me dijo Pastor George que veamos? Alabado sea el Señor. El líder frente al conflicto, o sea, la 9 y la 10. Las demás ustedes la estudian de su cuenta. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. No sin antes enviar un saludo a todos los hermanos que nos acompañan a través de la internet. ¿Cuántos les enviamos un saludo? Amén. Amén. También saludo a los hermanos de habla creol que están usando los audífonos. Les felicito por ese proyecto, hermano, porque así no quedan sin fruto. También entienden, y al hermano que traduce, Dios lo bendiga. Adorado el nombre del Señor. Entonces avanzamos hasta la lección número 9. Estamos en la, venga, le digo, la pasión. Esta es, bendito el nombre de la 3. Vamos avanzando. Nos toca, mire, este seminario es largo, pero la lección 5, la 6 es el líder y el servicio, la 7 es el poder del ejemplo. Importantísima esta lección, por favor, y hay que hacer la tarea. Alabado sea el Señor. También la 8, que es la generosidad del líder, y llegamos hoy hasta aquí, a la autoridad del líder. Amén. Pónganse de pie y me acompañen en una oración sencilla pero sincera delante de Dios. Dicen amén. Amén, hermanos. Así de pie les comento que hoy estuvimos en Radio Transmundial, esa emisora que hace 40 años fue de tanta bendición en América. El pastor me hizo traducción y fuimos entrevistados con el pastor Clemente allí, y fue una experiencia bonita para mí porque de esa emisora aprendí mucho. De Bonaire salía la onda por todo ese América, por Centroamérica, por el Caribe, por todo,
Y bueno, la emisora de pronto no es igual ahora, pero allí estuvimos hoy y fue una experiencia bonita también para mí eso. Amén. Vamos a orar por la lección de esta noche y entramos en el tema. Padre Celestial, en esta noche, que es la última de este periplo que me permites hacer por estas islas, quiero agradecerte por la compañía de tu siervo, mi hermano Clemente, por el interés que ha puesto para que aprendamos, por el trabajo que a través de él has hecho y estás haciendo en esta zona del mundo, Señor. Te bendigo por su proyecto en África, en Surinam, en las Guyanas, Señor, en otros lugares de este Caribe, de este Atlántico. Padre, bendice este proyecto más y más. Hoy estamos terminando aquí en Bonaire. Gracias por este remanente que te bendice, por este liderazgo que te sirve, por este pastor que proyecta tu obra en esta isla, Señor, la cual presento cada uno de sus habitantes, sus autoridades, todo lo que representa, Señor, esta comunidad, a fin de que sean bendecidos abundantemente a través de tu gracia. La última lección hoy, Señor, que hemos de ver, porque el tiempo no nos ha permitido dar con totalidad este seminario. Permite que mis hermanos con interés lo sigan, lo estudien y le saquen el provecho que en otros lugares hemos podido disfrutar de ello. En tus manos, Señor, encomiendo mi vida con este pueblo para llevar a cabo esta tarea. En el nombre de Jesús. Amén. Alabados al Señor. Tomen su lugar, por favor. Adorado el nombre de Cristo. Permítame colocar mi reloj por aquí para no irme a excederme en el tiempo, porque mañana es un día laboral. Mañana nosotros debemos regresar también hasta Curazao, y entonces ustedes deben estar mañana pues en el que hacer, y por eso no iré allá después de las 9:30. Debo empezar diciendo que el término autoridad, que aunque está en la Biblia, también es un término muy usado en el mundo secular. Entonces hablemos un poquito de esto. La definición: existen dos vocablos griegos para el término autoridad. Uno es este, ¿cómo se pronuncia? Exousia. Miren lo que significa: poder real, legítimo y pleno para actuar. Amén. Esa es la definición de autoridad: poder real, legítimo y pleno para actuar. Amén. Pero hay otro. Este otro es dynamis, y significa fuerza o poder físico para imponer. Los dos tienen esas dos acepciones. En el solo término se explica, por un lado, correctamente qué es la autoridad que vamos a hablar. No vamos a hablar de dynamis, sino de exousia. Amén. Porque esta, que también existe, es la que se utilizan en los dictadores, los impositores. Fue la fuerza que trajo tantos esclavos a estas islas. Ellos no vinieron, vuestros antepasados no vinieron a estas tierras de una manera voluntaria, fueron traídos. Amén. Contra su voluntad fueron vendidos. Se aplicó para ellos la autoridad de Manis. Pero ahora, después de los años, de las décadas, entonces ahora ya hubo cierta libertad. Así que hablaremos de esta más que de la otra. Las autoridades que la Biblia presenta, es bueno que uno conozca la autoridad para saber dónde termina mi línea, ¿cómo le digo? Mi radio, para que de ahí para allá sigan otros. Toda autoridad tiene un límite, lo veremos. Amén. Está la autoridad de Dios como creador del universo. El Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y luego añade porque Él la formó. Y todo lo que uno forma o hace, uno tiene autoridad. El que inventa tiene autoridad sobre su invento, sobre su creación. Amén. El niño juega, hace un barquito de papel, y ese niño es el dueño de ese barquito. Él puede hacer con él como quiera. Amén, hermanos. Amén. Dios es el dueño del mundo y nosotros dentro de él. El Salmo 100 dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. A su nombre gloria. Entonces, cuando uno arranca entendiendo que está en el mundo de Dios, bajo la autoridad de Dios, ya tiene un concepto más o menos claro. Por eso es que el ateísmo es tan nocivo, porque el ateísmo despoja a Dios de su existencia. Dicen que no está Dios, que no existe, y entonces el ser humano se desorienta. Cuando uno admite la autoridad de Dios sobre uno, empieza uno a corregir su camino. Amén, hermano.
Así no esté un humano viéndolo, uno se corrige porque tiene conciencia del Dios del cielo. Por eso es que nosotros los cristianos, escuchen esto, nosotros no necesitamos ejército, ni policía, ni fuerzas terrestres que nos controlen. Porque Gálatas 5 dice que para nosotros, entre nosotros existe el amor, gozo, paz, ¿qué más? Paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, todo. Dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley, porque uno se autocontrola, se autogobierna por la presencia de Dios en nosotros. Está la autoridad de Dios como creador del hombre. Romanos 9:21 dice que el barro no tiene potestad sobre el alfarero, sino el alfarero sobre el barro. Alabado el nombre del Señor. Cuando aceptamos esa autoridad voluntariamente, qué bendición disfrutamos. Amén. Pero cuando el barro pretende rebelarse contra el creador, el que lo hizo, hasta ahí, hermano, llega esa persona. La autoridad de Jesucristo, nuestro Salvador, quien enseñaba como quien tiene autoridad. Dicen amén. Amén. La gente se preguntaba, pero ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Jesús ejerció dominio sobre sobre los elementos naturales, el viento, el agua, amén, el mar, la tempestad, pero también la tuvo sobre los demonios, también la tuvo sobre la muerte. Amén. Jesús es autoridad, su nombre sea bendito. Está en Juan 5:22 al 27. La autoridad de la palabra. Miren en las cuantas citas que anoté. Leamos una aunque sea. A ver, hermano George, ayúdeme con Juan 5:39. Alabanzas a Jesús. Él vive para siempre. Juan 5:39 nos muestra la autoridad de la palabra. Este santo libro tiene autoridad, hermanos. Cuando usted dice la palabra dice, esa palabra tiene autoridad. Gloria a Jesús. Por favor. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, Señor. Escudriñar las escrituras autoriza a Jesús. Y ustedes encuentran que las 3 veces que Satanás tentó a Jesús, las 3 veces el Señor le dijo, escrito está, escrito está. No defendamos tanto nuestros argumentos, defendamos la palabra de Dios. De ahí la importancia que todo hijo de Dios debe estar lleno de la palabra. La palabra de Cristo, dice Pablo, abunde en vosotros. O sea, estar llenos. Y eso hace que usted, con ese filtro de la palabra, todo lo ve a través de esa óptica, de esa lupa. Amén. Y es muy bonito cuando usamos la palabra adecuadamente. Hay más citas, por ejemplo, por aquí dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Para qué más? Para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Alabanzas al Señor. La autoridad del gobernante o civil. Ustedes saben que Dios es la máxima autoridad y de Él se derivan las otras. Amén. Está la autoridad gobernante, los gobiernos que Jesús los reconoció, les pagó impuesto. Amén. Se sometió a ellos. Una vez le dijo a Pilato y le dijo y al sumo sacerdote, ninguna autoridad tuvieran sobre mí si no lo hubieran recibido. Jesús reconoció la autoridad civil. Dicen amén. Siendo Él el Hijo de Dios, se sometió. Es algo glorioso y grande, pero es verdad. Él pudo haberse revelado porque Él era la autoridad máxima, pero Él se ciñó mientras estuvo en la tierra, se sometió a los juicios. Algunos de ellos, si no todos, fueron amañados. Él tuvo juicios ante Anás, ante Caifás, ante Pilato. Todos ellos lo juzgaron de una manera incorrecta. Sin embargo, Jesús agachó la cabeza. Qué ejemplo maravilloso. Alabado sea su nombre. En este caso, Romanos 13, 1 al 6 dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y mire que está en plural. Luego está la autoridad familiar que la ejerció un papá. En aquella época la ejercían los patriarcas, que eran los jefes del clan familiar. Amén. Hay autoridades también en la iglesia. Hay autoridad civil, autoridad familiar, autoridad eclesial. Y en cada una de ellas estamos puestos allí bajo autoridad. Si uno entra a un colegio, la autoridad es el rector o profesor del grupo. Si está en la calle, la autoridad es un policía.
Amén. Donde uno esté, allí siempre habrá autoridad, y por eso es que la palabra, hermanos, es tan clara, y los cristianos somos gente que no nos rebelamos contra la autoridad. Les voy a decir algo, para que ayuden a orar por Colombia. Cuando una ley es opuesta a la naturaleza de nuestras creencias, a mí me han confrontado personas de estos comunistas, de las guerrillas que ven allá, y me decían, cuando nosotros seamos gobierno, ustedes se van a someter. Yo les dije, hasta donde nuestras convicciones nos permitan, nos sometemos. Pero como ellos quieren quitar a Dios, es muy difícil. Por eso en el mundo comunista han muerto muchos cristianos, por no reconocer una autoridad impositiva y diabólica, por no contradecir nuestras convicciones. Amén. En Rumania murieron miles, en Rusia, en China, aquí nada más en nuestro continente, en Cuba, ¿cuánto les tocó huir? Porque se les prohibía adorar y bendecir al Señor. Estoy preocupado porque ayer salió una ley, la Corte Colombiana, la máxima, tiene muchas inclinaciones hacia izquierda, y salió una ley que no se permite rezar ni orar en ningún establecimiento público, y eso es un síntoma peligroso, porque por ahí se va metiendo el secularismo y es a prohibir que se adore al Dios del cielo como debe ser. Porque hay muchos profesores cristianos, muchos, nosotros tenemos muchos de ellos que empiezan la clase haciendo una sencilla oración, que no se les puede imponer, que hay que dejar que los muchachos, bueno, es que no se les impone. El profesor dice, vamos a pedir la bendición de Dios para la clase de hoy, y hace una oración de 1 minuto. Eso bendice las vidas de esos muchachos. Pero ahora la Corte acaba de decir que no, que ya no se puede. Mire usted el asunto. Entonces se va restringiendo y uno hasta donde pueda se somete, pero luego, como Daniel, nos toca orar a Dios, así sea contra la voluntad de muchos, porque esas convicciones debemos respetarlas y practicarlas. Alabado el nombre del Señor. La autoridad eclesial y ministerial de un pastor, Hebreos 13:17, dice que nosotros velamos por ustedes como quienes han de dar cuenta. Así como nosotros rendimos un informe humano a un supervisor, misionero o a un presbítero, también al Dios del cielo nos va a llamar. Al liderazgo bíblico nos llama Dios, porque usted no administra una empresa, usted le administra la obra a Dios, así sea una clase dominical. Mire, jóvenes que ayudan en la alabanza, así sea adorar a Dios, es ministrar al pueblo, y por esa alabanza también debemos responder. Por eso hay que hacerla con alegría, con gozo, con espiritualidad. Bendito el nombre del Señor. Esto de autoridad es bien serio. Y por último nos ocuparemos de esta. El apóstol Pedro dice que nosotros, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Se nos va a llamar a cuentas por el tipo de ministerio, por el tipo de labor que hicimos, por la fidelidad con que llevamos a cabo la tarea. De eso tengamos claros, el llamamiento es de Dios, pero aquí en la tierra lo hacemos bajo autoridad. Estamos claros, ¿verdad? La autoridad del liderazgo pastoral, ¿dónde se origina? Veamos Romanos 1:1 y Efesios 4:11, Pastor George, por favor. Ahí vamos a arrancar del origen de la autoridad pastoral, del liderazgo, de cualquier labor que usted haga dentro de la iglesia. Aquí está el origen. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, escúchelo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El llamamiento divino, escuchen eso, llamado. Si Dios nos llama, Él respalda ese llamamiento. Si Él no llama, mire, aquí el énfasis, hermano, escúchenme aquí por favor. Esta obra se ha fundado sobre la base del ministerio del llamamiento divino. Todo lo que usted pueda sumar de ahí para allá es una bendición. Incluso puede tomar estas lecciones y hacerlas así y ponerlas en práctica y ayudar en la iglesia, pero no se vaya a meter más allá si Dios no lo llamó a hacerlo. El llamamiento es determinante y es el que nos lleva a uno en secreto a librar las batallas. Porque hay unos que creen. Una vez en Colombia contó alguien una experiencia. Un joven quería ser pastor, ¿sí? Y ese hombre fue al instituto 3 años por allá en ese concilio donde estaba, y el hombre quería ser pastor y avanzaba, y bueno, con dificultad, pero lo mandaban a hacer el año de práctica. Ya llevaba 4 años y no tenía mucho éxito.
Una noche llorando, ya fracasado, le dijo: Señor, ahí está, porque vio una visión, y dice que vio en el cielo las estrellas que se juntaban y formaban unas letras, y formaban una letra que era la S y la M mayúsculas. Y él llorando en la visión le dice: Señor, ahí está la visión, mira, ahí dice servicio ministerial, pero después de cada letra había unos puntos suspensivos. Mire, Señor, servicio ministerial, llevo 4 años y no he tenido éxito, ya estudié instituto, mire que este año ha sido un fracaso. Y de pronto empezó a ver que se sumaban otras letras menores, minúsculas, a cada una de las mayúsculas. Y allí en la S, la I, la M, la E, la M, siempre, y aquí A, I, Z, siempre maíz. Él creía que era servicio ministerial y Dios lo había llevado a sembrar maíz, a ser agricultor del maíz, a ser empresario del maíz. Se convirtió en empresario, alquiló tierras y empezó a sembrar maíz, y ahí era donde estaba el éxito. ¿Le fue bien? Hay personas que se han metido al ministerio sin ser llamados, porque creen que esto es bonito. Dicen amén. Y no, hermanos, esto es un llamamiento divino. Entonces es importantísimo esto. Efesios 4:11, miren lo que dice, escúchenlo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escuchen la palabra: y él mismo constituyó. Constituir es llamar, establecer, amén, nombrar. Dicen amén. Amén. Mi hermano, Dios llamó a Moisés y todos los hombres de Dios fueron llamados. Los 12 apóstoles fueron llamados, entresacados y puestos aparte. Eso no pierde vigencia. El ministerio no es una labor, no, algunos la llaman una profesión, no es profesión, es una vocación y es un ministerio, porque es de origen divino. Y cuando uno es llamado por Dios, tiene toda autoridad de postarse a reclamarle reverentemente al Señor, y Dios responde. No sea que de pronto se equivoque y le diga: yo no sabía que usted era pastor ni evangelista. Usted se metió, alabados al Señor. Entonces ahí arranca la autoridad del líder, el valor del llamamiento, luego su alcance y definición, hasta dónde llega el llamamiento. Primera de Corintios 1:17. Sea Dios glorificado. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Escuchen tan importante este versículo. Algunos pasan así y como que lo soslayan, lo vemos muy superficial, pero Pablo dice: a mí Jesucristo no me llamó a bautizar. Miren lo claro que tenía el marco de su llamamiento. Él dice: me llamó a predicar el evangelio. Y por ahí dice: bauticé a algunos, en la familia tal, X familia, lo bautizo, y si hay alguien por bautizar y tengo oportunidad lo bautizo, pero eso no fue especialmente a lo que Dios me llamó. Amén. Él me llamó, y cuando uno tiene claro, Él me llamó a esto. Alabado el nombre de Jesús. Dios hace presencia, hermano. Mire, en esta obra del movimiento ya tenemos, según el último informe, creo que se lo dije la primera noche, 8.500 iglesias en el mundo. Y tenemos unos 350 misioneros diseminados por todos los 5 continentes. Eso es un volumen grande de trabajo. Amén. Todos esos hombres y mujeres que están en el campo pastoral o misionero, fuimos llamados por el Dios del cielo. Estos seminarios contribuyen a fortalecer ese llamamiento suyo, porque nosotros podemos llamarlo y echarle aceite en la cabeza y tal, y Dios no hace nada. Pero si adentro está el llamamiento, uno pasa en una convención, oran por uno, le confirman ese llamamiento. Ni el movimiento misionero mundial ni ningún concilio es dueño de los ministerios. El ministerio lo da Dios. Nosotros lo que hacemos es administrar ese ministerio. Nos ponemos bajo esa autoridad, y entonces esos hombres que están ahí, que nos ayudan, orientan, organizan, coordinan, y por eso avanzamos para la gloria del Dios del cielo. Estamos claros ahí, ¿verdad que sí, mis hermanos? Entonces estamos en su definición es esa: ¿a qué nos llamó Dios? Sus limitaciones o marco de influencia. El versículo 9 de Judas nos define hasta dónde puede llegar nuestra autoridad. Oigámosla. Judas 9. Vive Cristo Jesús.
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Escuchen quién lo dice: el arcángel Miguel, un personaje de jerarquía alta, porque ustedes saben que están los arcángeles, amén, están los serafines, los querubines, los ángeles, y luego el hombre es hecho un poco menor que los ángeles. Jerárquicamente estamos bien abajo. Y aquí en la tierra se organizó la autoridad. Primera de Corintios 11:3 dice que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Lo han leído ustedes? Imagínense, y ese personaje de esa jerarquía, el arcángel Miguel, contiende por el cuerpo de Moisés con Satanás. Y en vez de usar esa autoridad que él tenía como arcángel, le dice el Señor, o sea, la autoridad máxima de arriba. Porque el arcángel reconoce que ese personaje en una época estuvo en autoridad, porque dirigía las alabanzas. Hermano, era el querubín protector. Y como ese arcángel usa la autoridad con ese respeto, dice: yo no, pero el Señor que está más arriba te reprenda. Amén. Mire, hermano, siempre la autoridad se ejerce hacia abajo, nunca hacia arriba. No se le olvide. Uno tiene potestad sobre los que están a vuestro cuidado. Los de arriba los juzga el que está más arriba. El problema a veces es cuando nos metemos a juzgar el que está arriba de nosotros, y esa no es nuestra competencia. A ese hay alguien que lo juzga. A esa hay alguien que lo juzga. Uno tiene que orar eso, y allí está en Judas. Hermanos, llama la atención cómo este arcángel le dice: el Señor te reprenda. Porque contendían cada uno. ¿Para qué no quería Satanás llevarse el cuerpo de Moisés para hacer un centro de idolatría? Mire, si es nada más, hermanos míos, esa serpiente de bronce que se usó por allá, después la encontraron y hicieron de ella un objeto de adoración. Hermanos, ¿qué tal que el cuerpo? Mire, Satanás lo hubiera disecado, y como Moisés era tan querido entre el pueblo, se duraron 40 días en llanto, en luto por él. Por eso es que el Señor lo sepultó, y nadie sabe su sepultura hasta hoy. Y entonces en ese momento esa pelea tan intensa, y este arcángel usó la autoridad de Dios, la de más arriba, y le dijo: el Señor te reprenda. Ay, hermano, las responsabilidades de tener autoridad sí que son serias. Y aquí están los obreros del Señor que sirven aquí en estas islas, pero los líderes, escuchen esto: cuando Dios le da una autoridad, uno tiene que saber ejercerla, porque si se extralimita puede pasarse. Por ejemplo, Pastor George, que a usted les ha pasado y le pasará. Llega un joven que termina universidad, una jovencita de estas, y le dice: pastor, yo terminé y me sale una beca para irme a Holanda, por ejemplo, a estudiar, o yo quiero estudiar esto, ¿usted qué me aconseja? Si uno no tiene la sabiduría divina, le dice: no, métase a estudiar teología, mija, porque, mijo, yo lo que quiero es, necesito colaboradores en la iglesia, teólogos. Y lo mandamos a estudiar teología. Y resulta que Dios no lo llamó. Y va y gasta 3, 4, 5 años por allá, y viene teólogo con diploma o teóloga, y empieza a meter hojas de vida y no los llaman de ningún lado, y empieza a tratar de hacer obra pastoral, y no es eso, porque esto es un llamamiento divino. Ustedes saben, y está claro. Mire, en las iglesias tenemos, aquí no es la excepción, esta obra Dios la está llenando de personas capacitadas en muchos aspectos. En Colombia, que es un país con una mediana formación, y tenemos cientos de profesionales de todos los conocimientos en los bancos de nuestra iglesia. Esa pequeña iglesia que yo pastoreo, que tiene unas 170, 180 personas, hermano, hay médicos, hay ingenieros químicos, hay arquitectos, hay ingenieros, hay abogados, de todo. Y es pequeña esa iglesia. Y esa gente se sienta en el banco a escuchar los predicadores de la iglesia. A mí, a los líderes, yo que llevo 15 días y pasan jóvenes allí a enseñar, hermanos a enseñar, y con ese gozo, y yo digo: este debería estar aquí porque es profesional, y este que no es profesional debería estar allá. Pero el Señor dice: no, es que necesito a este, porque es un llamamiento divino, y no es por los conocimientos, es porque le agrade a Dios. A su nombre gloria. Entonces, mis hermanos, es importantísimo saber usar la autoridad. Porque si uno, no solo en el campo profesional, en el sentimental, ¿qué me dice? A propósito, cuando un jovencito o una joven
se enamoran, en orden de autoridad, ¿a quién debe comunicarle primero sus sentimientos? ¿A los papás o al pastor? Al pastor, dicen algunos, por aquí. Al pastor, dice la niña. ¿Por qué parpadean ustedes y me miran así como? Primero no es el pastor, la autoridad de un joven, antes que el pastor, es el padre y la mamá. Bíblicamente lo es. Mientras él sea menor de edad y esté bajo esa cobertura, amén, él debe comentarle. Ahora, si no tiene un superior jerárquico familiar, sí está el pastor para sustituir temporalmente ese lugar. Pero quien primero debe saber es papá y mamá. Y el papá y mamá le dice, bueno, me gusta esa relación, la veo, ya está cerca de edad, habla con el pastor. Hazle saber tus sentimientos o hagamos una reunión familiar y aquí lo compartimos. Porque si uno se mete, hermano, allá, ¿qué tal que a uno no le agrade? Y ha habido equivocaciones graves. Porque no, ese no es, hermano, ese no es. Mire, yo conozco en Colombia gente amargada que tuvieron oportunidad de casarse. Pero no, fue que el siervo me dijo que no. Y ahí están, hay una mujer amargada que llorando me dijo en la mesa y le daba puño a la mesa de mi casa. Y decía, me voy a volver vieja, se murió mi papá, mi mamá, mis hermanos, que estoy solo en este mundo. 38 años en una iglesia desde jovencita y tuve 4 opciones de matrimonio. Pero todo, no, sierva mía, no, espera que venga un extranjero. Dijo, y el extranjero que va a venir y que ojalá venga a recogerme es el Señor Jesucristo. Porque ya, con más de 60 años, dijo, ¿quién se va a casar conmigo? Sí, Señor. Todo por, mi hermano, y que no nos echen la culpa a nosotros, pastores. Eso tiene usted que orar a Dios, abrir bien los ojos y luego, sí, pastor, ayúdenme a orar, tengo esta intención, y así se hace. Alabado el nombre del Señor. Veamos la cita, por favor, Mateo 15:9, 1 Corintios 7:6. Alabado sea el Señor. Vamos, pastor. Gloria a Dios. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tengamos mucho cuidado que al uno tener autoridad puede uno apropiarse de un concepto, de una opinión y hacerlo doctrina. La doctrina es de origen divino, la opinión es mía. ¿Dicen amén? Esto es muy importantísimo. Miren esta cita, 1 Corintios 7:6, ahí la tiene Pastor George, y dice: Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Es bueno que usted como líder diferencie cuándo es una doctrina bíblica que es inmovible, es vertical, y cuándo es una opinión suya. Porque yo también puedo dar mi opinión. Amén. Yo puedo dar una opinión. Hermano, mire, este hermano, yo lo evalúo y digo, hermana, pues es una decisión suya, me parece así, y doy en el campo sentimental. En lo académico yo digo a los muchachos, ore a Dios, ¿y qué te gusta hacer? No, que yo quiero esto y lo demás. Amén. Entonces vaya a estudiar eso. ¿Qué te gusta hacer? Hay gente que es tremenda para los números, hermano. Y gracias a Dios, yo digo, estudiate una arquitectura o una ingeniería, porque, esos son, otro dice, yo con los números no quiero, me va muy mal. Entonces yo en esa parte le digo, entonces estudié otra cosa. Alabanzas al Señor. ¿Para qué? Para que no se vaya a perder tiempo, dinero y haya frustraciones. Amén. Usemos la autoridad con mucha sabiduría, porque esto es un riesgo. De pronto, por simpatía personal, mandamos a alguien al ministerio y nos hemos equivocado, pastor. Yo mismo admito que a veces uno, en el afán de suplir un espacio ministerial, un vacío que hay, mandamos a alguien que no tiene llamamiento. Y váyase, es desastres, hermanos, tropiezan, acaban lo poquito que se les entrega, y resulta que no era llamado, él servía para otra cosa, no para eso. Alabanzas al nombre del Señor. Qué importante es esto, hermano. Entonces, una cosa es su opinión, que es válida. Pablo dice, yo lo digo por vía de concesión. Por ejemplo, si un padre tiene una hija ya en edad de matrimonio, en esa cultura, y quiere retenerla en la casa, soltera, hace bien. O si la quiere casar y quiere buscar un esposo para ella, también hace bien. Eso es un asunto de ustedes como familia. Mire, hermano, en Colombia el nivel académico hasta ahora está emergiendo, pero el alto porcentaje de nosotros venimos de abajo de campesinos. Y hay pastores que interpretan equivocadamente. Por ejemplo, un pastor decía, hermano, que hay que tener todos los hijos que Dios dé. Y él tuvo 13 hijos, el pastor lo conoce, amén. 13 hijos, y esos muchachos se crecieron, hermano, y se volvió un desorden esa casa, eso daba tristeza. Y hubo muchos, hermano, uno no tiene por qué ponerle tarifa de hijos a la pareja de la iglesia, eso lo resuelven ellos en oración delante de Dios.
Sí, señor. Porque eso de que cada hijo nace con el pan bajo el brazo, en la práctica no es cierto. Hay que trabajar para darles el pan. Entonces hay cosas que pertenecen a la vida privada de cada uno, manéjela ya. Ahora, si esa vida privada riñe con alguna norma bíblica, entonces sí tengo yo como pastor decir, la palabra dice así. ¿Estamos claros ahí? Aleluya, esto es importante. Principios de autoridad que todo líder debe saber y recordar. ¿Cuál es la primera? Lean aquí. Es decir, la autoridad divina debe pasar por aquí. Nadie es absoluto. La única autoridad absoluta es el Dios del cielo. Dicen amén. Por eso hay que orar por estos gobiernos dictatoriales e impositivos. Porque alguien dijo, cuando el verdugo muere, su reino termina. Cuando el mártir muere, su reino comienza. Amén. Y hay gente que ha ejercido la autoridad de una manera, hermanos, tan terrible, tan impositiva en el campo político. Entonces mi autoridad es delegada. Es decir, yo debo saber que arriba hay otra autoridad y que mi decisión no debe ser la final. Hay que esperar a ver qué dice Dios. ¿Está claros? B. ¿Que usted qué? Mírenlo. Aquí está en Eclesiastés 5:8. Miren el orden en que está. Eclesiastés 5:8, pastor. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Miren, hay uno alto, o sea, arriba, pero hay otro más arriba, y luego hay un tercero sobre los dos. Mire, esa frase es muy acertada. Y no, si vieres perversión de derecho y vieres confusión, no te preocupes, espere, porque sobre ese alto hay otro más arriba. Y arriba está el que manda. Ustedes han oído, y ahí están en YouTube todos esos hombres que han desafiado al Dios del cielo. Y hay un libro que se llama El Portavoz Bíblico, que por supuesto en español yo lo tengo. En ese libro está el testimonio de José Stalin, cuando ese hombre maldijo al pueblo judío en el mes de marzo del 53. Había terminado la Segunda Guerra y estaban los judíos dispersos. El remanente que quedó estaban por todo lado, hermanos. Esa pobre gente en Europa había muerto más de 6 millones y a Rusia fueron a parar una cantidad. Y dice que este hombre un día maldijo ese remanente y dio la orden: a partir de mañana, le dijo al Parlamento, los dictadores no juntan el Parlamento para discutir leyes y proyectos, sino para dar órdenes. Y les dijo: mañana van a buscar a los judíos donde estén y con los peores términos. Los van a apresar, los van a meter dentro de los trenes y se van para Siberia, para que el invierno próximo dé cuenta de ellos. Pero por el camino, el populacho, el pueblo, se levantará contra ellos, y volvió a descalificarlos en los peores términos. Y maldijo y puñeteó la mesa y le dio golpe, y luego tiró la puerta y salió. Y una bibliotecaria, que era secretaria, que después de la Segunda Guerra huyó, y en Estados Unidos ella dio ese testimonio. Dice que la gente agachó la cabeza porque tocaba. Esa noche empezaron a trazar el plan para buscarlos y apresarlos, y a las 6:30 de la mañana las emisoras de radio interrumpieron su transmisión para avisar urgente que, contra todo pronóstico y sin ningún aviso previo, un fulminante derrame cerebral había matado a José Stalin. Usted busca en internet y ese hombre murió en el 53, estaba lleno de vida y de salud. Y ahora recientemente el expresidente de Venezuela, ustedes todos han visto ese video, un hombre lleno de salud, nunca había cancerígenos en su familia, sus papás viven los dos, el otro hermano mayor de él también es un gobernador por allá en un estado de Venezuela. ¿Y cómo es que este hombre, que estaba tan fuerte y vigoroso, empezó con un cáncer? Y mi hija, que estaba estudiando medicina, el oncólogo les mostró y les dijo: mire, ese hombre se va a morir porque ese color que tiene, así cuando le aplican esa medicina, eso le aplicaron X producto, y ese se le aplica a los pacientes que están en etapa terminal. Ese hombre está grave, miren el color el que tiene, y le mostraba las fotos. Ellos no quieren decir que le están aplicando, pero yo conozco esa reacción del organismo.
Dice, ese hombre no va a durar mucho. Y mi hija vino, papá, que se va a morir Hugo Chávez. Yo dije, yo no sé por qué. O sea, no de viejo, sino que se va a morir prematuramente porque maldijo al pueblo de Israel. Y aquí hay una promesa: bendeciré a los que te bendijeren. Su sucesor se ha cuidado de eso. Él no ama a Israel, pero se cuida, porque sabe que está el hacha puesta. Adoramos al Señor, porque Dios tiene la máxima autoridad. Y no ha nacido todavía el primero que desafía a Dios y queda impune. La Biblia dice de una manera clara en el libro de Job, hermano, que nadie se levantó contra Dios y le fue bien. Entonces tengamos en cuenta esa autoridad máxima que es nuestro Dios. Otra verdad que tenemos que entender es que estamos bajo autoridad. Según Hebreos 13:17 tenemos que dar cuenta. ¿A quién? Pedro dice: al príncipe de los pastores. Pero también conviene que demos cuenta aquí en la tierra. Cuando uno reconoce una autoridad arriba y uno le rinde cuentas, eso lo protege a uno. En vez de subyugarlo, nos protege. Escuchen, jóvenes, honrar a papá y mamá, en vez de ponerlo a usted en una esclavitud, eso le protege. Dios le bendice por eso. Sí, Señor, a tus padres temeréis, dice la palabra. Entonces, ahí está. Otras que debemos responder por el ejercicio de nuestra autoridad, sea familiar, ¿cierto?, sea social, sea política. Por eso es que hay que orar por los gobernantes, porque ellos tendrán que responder no solo por su conducta personal ante Dios, sino por el ejercicio de su gobierno. Cuando tenga la oportunidad, dígaselos. Yo he tenido la bendición de estar allá en ese congreso orando allá en Colombia, ahora en la asamblea departamental, y yo les he dicho a ustedes, como diputados, como gobernadores, tendrán que dar cuenta al Dios del cielo según Romanos capítulo 13. Algunos apenas quedan mirando así porque algunos no la creen, pero tarde o temprano serán llamados a cuenta, porque hay una frase en Lucas 16:2 muy importante. Miremosla. Lucas 16:2. Bendito el nombre de Jesús. Qué lástima que este reloj no se pare, ¿cierto, hermano? Amén. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Oiga esa frase, gracias, hermano, está ahí. Da cuenta de tu mayordomía. ¿Te puse por mayordomo? Respóndame. Ay, santo, ¿cuántos alaban al Dios del cielo? Temámosle a eso, que al Dios del cielo no se le oculta nada. Entonces vamos ya sabiendo estas verdades. Otra, que nuestra autoridad es importante, punto E, es proporcional a nuestra obediencia, o sea, va en el mismo nivel. ¿Por qué me miran extraño? Corroborémoslo con 2 Corintios 16. Escuchen ese texto y remárquenlo en su Biblia si quiere. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ay, Padre, mire qué tan serio esto, que solamente podremos castigar toda desobediencia, ¿cuándo? Cuando la obediencia nuestra sea perfecta. Qué tan serio esto. Por eso es que los padres de familia tenemos que comportarnos rectamente ante nuestros hijos. Si usted quiere que sus hijos le obedezcan a usted, tienen que ver en usted una conducta vertical. Amén. Porque los hijos van creciendo. Cuando están pequeñitos, usted los lleva de la mano al culto. Pero cuando crecen y se ponen igual, o cuando son más altos que nosotros, a veces nos miran de para abajo. Cuando son chiquitos nos miran hacia arriba, y cuando están grandes nos miran hacia abajo. Y uno, si queda sin autoridad ante ellos, es un riesgo. La conducta suya de nuestros hijos llega en el momento en que la examinan a la luz de mano de todo. Y máximo cuando usted es líder y ocupa el altar y usa el micrófono. Hace como usted hay relación entre lo que predica y lo que vive. Una vez una jovencita a quien yo traté de rescatar, que se había escapado de su casa con un novio jovencito también. Esa muchacha, cuando fuimos a la finca donde estaba a traerla a casa otra vez porque su papá no estaba en casa, esa muchacha le enrostró a la mamá cosas que yo no sabía. Y me dijo: esa señora es una hipócrita y está metida en su iglesia. Porque yo fui a acompañarla, pero ella dijo, y le mencionó 3 hombres con los cuales esa señora había tenido un romance. Y dijo: y yo lo sé, y apenas tenía 15 años. Nos regresamos sin la jovencita, por supuesto, y esa señora lloraba por todo el camino.
Yo iba adelante, yo escuchaba el llanto de ella atrás. Y no era el llanto de una mamá frustrada, sino de una mujer sin ninguna autoridad para corregir la conducta inadecuada de su hija. La autoridad nuestra no está en el grito, en el tono de voz, está en la conducta. Ejercer autoridad, por eso, hermano, es cosa bien seria. Por eso el pastor está llamado a ser obediente, para poder corregir a otros. ¿Por qué un pastor independiente carece de autoridad para demandar sujeción del pueblo? Porque si él no está sujeto, yo le diezmo a un pastor como creyente, ese pastor ¿a quién le diezma? Mire esa ecuación tan sencilla. Si llega a cometer un error o una falta, bien sea moral, doctrinal, eclesial, ¿quién le llama la atención? Eso uno tiene que preguntar, y es bueno que uno sepa, si usted se va a otro país o tal y va a congregarse, ¿quién es el superior jerárquico de este pastor? Y decirle: pastor, me es tan amable, yo me voy a congregar con usted y voy a verlo como pastor, pero me gustaría conocer quién es su superior jerárquico. Anotan quién es el pastor Clemente Vergara, mire, este es su WhatsApp, este es su teléfono, ¿qué tal? Amén. Y eso es una bendición, porque entonces ya uno sabe que él está sujeto. Miren el ejemplo que el soldado romano, el centurión, le dijo a Jesús. Le dijo: yo tengo mando sobre soldados, porque tengo mucho, y a este ven y viene, y a este va y lo hace, y yo estoy bajo autoridad. O sea, arriba de mí hay jerarquía militar, hay teniente, coronel, todos arriba, y yo tengo a su vez, como soy centurión, unos soldados, y ellos de aquí para abajo me obedecen. Pero el criado mío tiene un problema que no es militar, es físico, y resulta que yo no tengo autoridad sobre la enfermedad, pero usted sí. Mire qué lindo eso, hermano. Si eso fuera un soldado el que me está amargando el criado, ya mismo lo he expulsado o lo he puesto y no hay problema. Pero es que el problema de mi criado no es militar, no es un asunto al cual yo tengo potestad, pero vengo a usted porque usted sí manda la enfermedad que lo está acosando. Cuando Jesús oyó eso, aleluya, oiga, qué hombre tan ubicado este, amén. Inmediatamente su criado fue libre. Eso se llama uno saberse ubicar dónde manda otro. Amén. ¿Dónde está mi radio? Llega hasta aquí y ya. El centurión dijo: fácil si fuera un soldado el que me está atormentando el criado, pero como no, me quedo así. Mire, hermano, esto de la obediencia es importantísimo para uno poder tener autoridad. Jóvenes, que cuando usted pase al frente la gente se alegre y se goce, que su credibilidad dentro de la iglesia sea una bendición, y que cuando pase, hermano, nos va a dirigir el coro en la alabanza, lo que sea, aleluya, al pueblo diga. Cuando ustedes ubiquen un líder en cualquier barriada, en cualquier sector, en cualquier condado de aquí, y ustedes le avisen a la iglesia: hermanos, el hermano fulano va a servirnos allá en ese campo de predicación para establecer una futura iglesia, miren la reacción del pueblo. Si el pueblo se mira y dice: aleluya, hermano, gloria a Dios, mandan al hermano para allá, ese líder tiene futuro y tiene credibilidad. Se agachan la cabeza y aprietan las muelas y hacen así, es porque él no se ha ganado, ella no se ha ganado el aprecio, la estimación. Hechos 16 habla de un joven llamado Timoteo. No lo vamos a leer, pero se lo menciono. Pablo quedó sin colaboradores porque lo dejó en los campos. Era tanto el trabajo que tenía que desprenderse de ellos. Y de pronto llegó y le dijo: hermano, ando solo, necesito un colaborador así, 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 y lo describió. La gente levantó la mano y dijo: lo tenemos, se llama Timoteo, amén. Hijo de un padre griego, pero la abuela y la mamá eran judías y lo habían formado. Y ese muchacho fue de mucha bendición. 2 cartas le escribió Dios a le escribió Pablo a ese joven predicador. ¿Se da cuenta? Porque la iglesia lo referenció. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Otra área que aquí está. Mire, Hechos 16:2, que la autoridad se inspira, no se impone, se los acabo de mencionar. Y por último, anote uno de los principios que usted recuerda sobre la autoridad que todo líder debe saber y debe recordar. Formas o maneras incorrectas de ejercer la autoridad, que las hay. Amén. Esta es la primera: utilizándola para beneficio personal. Cuando la posición se le saca provecho y se manipula el pueblo para eso. Tengamos cuidado. Especialmente en Latinoamérica hay un fenómeno que es la manipulación psicológica en los púlpitos.
Y es que estos televangelistas que abundan ahora le sacan dinero a la gente manipulándolos psicológicamente. Usted no se deje explotar por eso. Amén. ¿Cómo lo hacen? Allá en Colombia hay alguien que tiene $500. ¡Pata, corre! Y cuando señalan la cámara, más de uno en Colombia, que tenemos casi 50 millones de habitantes. De ellos hay una cantidad de colombianos por Europa y por el mundo regado. Hermano, hay más de 3 millones o 4 de colombianos dispersos por el mundo. Imagínense, alguno de ellos le manda $500 a la familia. La probabilidad de que haya en Colombia no es una cantidad. Y a veces juegan con eso. Como aquel joven predicador que yo exhorté, porque en esa cantidad de muchachos quedamos en un campamento, como 700 jóvenes, y aquí me muestra Dios, me muestra, y hacía, y yo lo miraba. Dios me muestra que hay un joven decepcionado, porque su noviazgo se ha venido abajo, se ha roto su noviazgo, y él está muy triste. Pase, Dios me muestra. Yo le dije, uno, aquí hay más de 4 que están en esa condición. Muchos no son carnales y viven con diario enviando y recibiendo corazones partidos así con un machete que les corre sangre. Amén. ¿Qué pintan eso? Le dije, no es uno, hermano, no maneje eso así. ¿Cómo así que Dios le muestra? Eso es leyes de la probabilidad. Y esas leyes son matemáticas. Si yo tomo una moneda y la lanzo al espacio, hay 50% de probabilidad de que caiga por un lado o que 50%. Es sencillo. Si la lanzo la segunda vez, se me reducen las probabilidades. Y para que una moneda caiga 20 veces por el mismo lado, apenas hay una probabilidad, hermano, en 10 o 20 millones de veces. Pero las probabilidades funcionan. Que aquí hay una niña, decía el muchacho del predicador, me muestra Dios una niña que es incomprendida por los padres, que los papás no la entienden, que ven, corre. Yo le dije, eso no lo dicen todas las hijas a nosotros. Vecinos que empiezan a crecer, ¿cierto que es así o no? Es que usted no me entiende. ¿Qué tal cuando empezamos a ponerle reglas y a fijarle normas a la conducta? Ahí mismo, eso no es una. Yo dije, aquí en estas 400 muchachas, aquí hay por lo menos 100 o 150 que están así. Cuidado con eso, que hay muchos dándose las de espirituales en los altares y manipulando sentimentalmente, económicamente, para sacarle, a veces con falsas profecías. Así dice el Señor, bendíceme, y que tal, y que no sé qué, y tal, y resulta que hay gente que cree, un poco de gente decepcionada por haber sido manipulados por una falsa autoridad. Uno tiene que conocer la palabra para evaluar la autoridad. Y miren Hechos 26-24, miren cómo es ese gobernante. ¿Por qué lo cité allí? Porque estaba arriba como gobernador y tenía un interno, un preso que se llamaba Pablo. Miren la actitud de este hombre, léala por. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Cuál era la motivación que tenía Félix para llamar a Pablo muchas veces? Miren, ahí lo dice, esperaba que le diera dinero para que lo soltase. Por eso muchas veces no era para oír la predicación que Pablo aprovechaba y le daba el mensaje, era para ver si le sacaba dinero. Amén. Qué triste cuando hay personas que usan la autoridad con ese fin. Y hay mucho político en Latinoamérica, corruptos. No solo políticos en el campo del ejercicio, sino hasta jueces y magistrados. En Colombia en este momento hay unos escándalos, porque las altas cortes, llamadas así, desde arriba hasta abajo, hermano, hay excepciones, pero hay una gente ya presos, hermano, en la cárcel por ladrones. Les cogieron grabaciones donde sobornan a personas, sacan de la cárcel delincuentes peligrosísimos que son millonarios, gente de mafia, y hunden a inocente. Todo eso se vira abajo porque usan la autoridad mal. Se ha tenido que juzgar a profesores corruptos que usan su posición jerárquica académica para sacar provecho de las alumnas. Si le dice, vas mal en la materia, pero si aceptas mis pretensiones, yo te arreglo las notas. Eso se ve, hermano, en los pueblos tan poblados, se cunde eso, que Dios nos guarde. Aquí, como dijo Jesús, entre nosotros no es así. La autoridad se ejerce limpiamente. Otro factor es ejercerla con señorío. Una cosa es la libertad y otra es el libertinaje. Y la palabra señorío quiere decir imposición. ¿Sí me hago entender? Veamos en 1 Pedro 5:3, cómo se debe ejercer la autoridad.
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El señorío es la imposición. Amén. Tiene que ser así. Y aquí el que mando soy yo. Manda Dios y uno pone las cosas en orden. Amén. Qué importante esto. Tercero es usurpándola, es decir, tomándola sin derecho. Está el caso de Saúl, que ofreció sacrificio muy predicado y muy conocido en la iglesia. Él se metió en un ámbito que no era el de él. ¿Está claro? Mire, hermano, si yo llego a su casa, así yo haga parte de la junta y me aprecie usted, yo no puedo meterme a su casa sin su permiso. Yo tengo que tocar la puerta, el timbre. Y usted ahí adentro, pronto me autoriza, entre, hermano Henao. Yo puedo entrar si oigo esa voz. Que está la puerta abierta, yo paro, buenas tardes o buenos días o buenas noches. Si no hay nadie, yo tengo que esperar ahí. De pronto atrás conocen mi voz, siga el pastor, entre por favor. Entonces es que puedo entrar. Mire que uno debe respetar siempre la jurisdicción del otro. Amén. Y a la sala, yo no puedo pasar hasta la cocina, destapar las ollas a ver qué están cocinando. Sí, porque hay pastores que abusan de la autoridad. Hermano, uy, qué bueno huele esto. Uy, hermano, a mí con aleluya, tapa como si estuviera en un buffet. Eso lo hace uno en la casa de uno, si quiere. Alabado sea el Señor. Pero en la casa ajena uno respeta. Que necesita usar el baño, me pueden prestar el baño, por favor siga. Todo eso, ¿para qué? Para que usted no invada el espacio. Un joven me dijo una vez resentido, dijo, yo no volví a la iglesia porque yo tenía 10 años y me dio sueño en un culto. Y mi mamá me hablaba a la oreja porque el pastor era celosísimo. Y como yo no desperté fácil, se sacó la correa. Y dijo, tenga hermana, enséñelo a respetar el templo. Dije, mi mamá me sacó del templo y me dio unos correazos. Y dijo, nunca más volví hasta casi 30 años después. Es por la misericordia de Dios. Dijo, pero me hizo demasiado daño. ¿Usted cree que ese pastor actuó correctamente? No. Esa disciplina le perteneciera a la mamá de ejercerla, no por mando. No, eso no es así. Esto es de serio, hermano. La autoridad, ay Padre, nos guarde Dios. Usurpándola. Y mire, ¿cómo evaluar su autoridad? ¿Usted quiere saber si tiene autoridad? Levanten las manos que quieren saber si tiene autoridad. Le vamos a dar las pautas. Evalúe. Tiene que gritar en su casa, tiene que gritar para ser oído y obedecido. Si usted escribe aquí sí, está mal de autoridad. Usted debe escribir aquí no, porque usted no necesita gritar a su esposa ni a sus hijos. No lo haga, porque los puede acostumbrar a mal a los chicos. ¿Dicen amén? Amén. Cité el ejemplo que nos citó una vez un oficial de la Junta en su época. En una reunión en Puerto Rico hace muchos años, en una reunión de pastores con el hermano Ortiz, un pastor fue gritado por la esposa. Ella entró a la reunión, el pastor local donde se hacía la reunión, imagínense, y levantó la voz y gritó. Y la señora salió y ellos quedaron con el cuestión en la mente. Si así grita cuando estamos aquí, ¿cómo será esta mujer cuando no está el hermano Ortiz? Pobrecito, y todos tuvieron el peor concepto de ese varón. Al rato entró ella con una bandeja y traía vasos con refresco y distribuyó y le entregó a cada uno su vaso, y cuando se fue a ir, el esposo la tomó por la blusa, le dijo, amor, detente un momentito, porque hace unos minutos atrás entraste a esta reunión y levantaste la voz y gritaste. Y tú sabes que en esta casa el único que puedo gritar, levantar la voz, soy yo. Y tú sabes que yo nunca lo hago. Tenga la bondad de disculparse, empezando por el siervo de Dios, hermano Luis Ortiz. Esa mujer dice que le pasaban colores, y fue y le dijo, hermano Ortiz, perdóneme, hermano. Y él se incorporó, la abrazó y le dijo, Dios los bendiga. Estaba alterada hace un rato. Ella normalmente no es así, pero algo le pasó allá afuera y la alteró, y por eso gritó aquí, y me veo precisado a llamarle la atención. Disculpen a mi esposa. Dice que entonces, este hombre sí tiene autoridad. Salieron a la mesa y la doña no estaba por allí, dejó el almuerzo servido y se escondió. Pero el hombre se sentó y le dijo, amor, sí, respondió por allá en un cuarto, ven porque tu puesto está disponible y aquí nadie va a probar bocado hasta que tú no hagas presencia en esta mesa.
Salió la señora otra vez sonrojada con una lágrima en el ojo, calladita. Ellos se fueron con otro concepto. Si él no hace eso en presencia de los hermanos, todos habían creído que a él la mujer lo gritaba y hasta lo maltrataba. Porque hay mujeres que maltratan físicamente al esposo. Aquí no están en Bonaire, es por allá en esas tierras. Alabado el nombre de Jesús. Escuchen esta otra evaluación. ¿Usa la amenaza como recurso para ser escuchado? ¿Me van a oír o me quito la correa? Voy a contar hasta 3. Hay papás que ejercen la autoridad y mamás también. Sí, mamás. Usted no necesita gritar. Hijo, tal cosa. A mí mi mamá era esa. Gritaba y me decía, cuando te agarre, hasta San Pedro va a venir. A ver la paliza que te voy a dar. Nunca bajó San Pedro, ni San Pablo, ni ninguno. Mi papá no era así. Una vez yo le pegué una pedrada a mi hermano menor, uno de ellos, y mi mamá me dijo, mijo, eso no se lo puedo perdonar. Perdóneme, le perdono, y su hermanito también le va a perdonar, tenía 6 años. Pero para que nunca más le vuelva a lanzar piedras a nadie, tengo que castigarlo. Es mi deber. Uy, qué tanta me llevé yo, hermano. Y así, calmado. Por eso yo honro la memoria de ese varón. Por eso cuando mi padre murió, inmediatamente yo asumí la carga de mi casa por el ejemplo paterno que tuve. Yo jamás fui gritado. Cuando tenía 14 años, la única manía que mi padre tenía era decirme a veces serio, yo soy su papá. Y a mí me molestó desde los 12 años eso. A los 14 le dije, papá, no me lo vuelva a decir. Porque todo el mundo dice que yo me parezco demasiado a usted. Yo nunca he dudado de su paternidad sobre mí, así que no me lo diga. ¿Sabe que me dijo? Disculpe, me dijo, perdóneme. Mi papá no era educado en ninguna escuela porque era analfabeta, pero tenía sentido común. Que alguien dijo que ese sentido común es el menos común de los sentidos. Y hay cosas que usted aprende en escuela, pero hay otras que aprende en la iglesia, y esta es una. Entonces evalúe, hermanito y hermanita. Cuando usted no está en la casa, oigan esto, reina la anarquía y el desorden. Si usted me coloca una X aquí, está grave. Va para psicólogo casi ya, alabado sea el Señor. Usted debe escribir no. Cuando mi papá no está, las cosas caminan. Cuando mi mamá no está, también. Y oigan esta frase, el líder se conoce cuando no está. Porque si su presencia es a la que le temen, el día que no esté, ¿qué va a pasar? Es importante eso. Entonces me hacen la tareita, por favor, no lo escriban aquí. En la iglesia, ¿quién toma las decisiones ministeriales? Los diáconos o colaboradores. Si usted pone aquí, es porque no hay un pastor allí. Si pone aquí su esposa, es porque usted de pronto es una figura decorativa. Si tiene un hijo grandecito y él es el que manda en la iglesia, está grave la iglesia, está acéfala. La iglesia debe tener un pastor, un líder que tome las decisiones importantes. Amén. Sigo más. ¿Cómo lo ve usted? Este seminario es para pastores, lo compartí con miles de pastores en Colombia. ¿Cómo lo ve a usted la iglesia? ¿Como un líder? ¿Como un jefe? Porque el jefe impone, el líder inspira. Amén. El jefe da órdenes imperativas. El jefe, el líder hace sugerencias. El jefe impone, el líder sugiere. El jefe despierta temor, el líder despierta simpatía. Entonces uno debe evaluarse si uno es líder o es jefe, o es un pastor que es complementario y ayuda en todo, es un amigo. Usted debe escribir aquí un pastor, un amigo, amén, y un líder. Este sí me lo deja vacío, porque si usted es un jefe, pues eso funciona en el mundo secular, aquí no. Jesús dijo, entre vosotros no será así. ¿A quién acuden los miembros de su iglesia a buscar consejería? Este síntoma muestra, varones, si usted llegara a ser un pastor, muestra qué grado de aprecio, de estimación y de respeto le tiene. Si siempre acuden a otros, ejemplo, a su esposa, a los líderes de la iglesia o a otros pastores, es porque no inspira confianza, no es confidencial, le comentan y de pronto sube al púlpito y tira las confidencias que en secreto le confían. Uno tiene que ser hermético. Amén.
así le pase como a mí una vez que vi un hermano ministrado y sacudía la cabeza muy bendecido y le vi una cicatriz así, hermano, en redondo de la cabeza, con muchos puntos, así como una cremallera así. Y yo dije, Jesús de Nazaret, ¿qué le pasó? Me imaginé, se accidentó en una moto, en Colombia hay mucha moto, ¿y qué pasaría? Y esa curiosidad, hermano, y yo he tenido problemas con eso por saber qué pasó. Terminando el culto yo lo llamo, venga hermano, le veo una cicatriz y el pelo bien lacio así, y él trata, que va, eso no se le quedaba quieto el cabello. Me dijo, hermano, le voy a decir la verdad, pero permítame que usted no divulga. Le digo, no, yo digo el milagro, pero el santo me lo guardo. Dijo, fue mi esposa cuando era inconverso. ¿Su esposa? Dijo, sí, hermano, es que yo era muy agresivo y muy borracho. Y yo venía, cada vez que venía borracho la maltrataba y le pegaba y ella lloraba. Y un día llegué y le tiré un golpe. Y ella me esquivó y yo, como estaba borracho, perdí el equilibrio y me caí. Y ella estaba licuando un jugo. Tenía la licuadora llena de agua. La desenchufó del tomacorriente y con vaso y jugo y todo. Y el motor de la licuadora en la parte de abajo tiene un borde así. Y él, como estaba en el piso, esa señora se empinó, hermano, y le ha descargado esa licuadora así, hermano. Había un ángulo como de 200 grados así, hermano. Dijo, yo duré 6 días inconsciente, en estado de coma en el hospital. Y le digo yo, y ella se convirtió y dijo, claro, hermano, ella ayuda a las damas en la alabanza también, y está aquí en el culto. Dijo, sí. ¿Y me la puede presentar? Amén. Yo quería verla. Sí, hermano, está ayudando con la venta. Y salimos a la parte externa y estaban vendiendo, en Colombia se vende mucha actividad pro templo. Cuando me dijo la que estaba vestido tal, y yo, Dios le bendiga, hermanita, ya cómo están las empanadas, y la miraba, hermana, y esto cómo es, y la miré, esta mujer. Ella me miraba y decía, ¿por qué el pastor se viene a saludarme a mí habiendo tantas otras hermanas? Porque ella tenía sentido común. Yo lo dejé así quieto y de lejito la miraba y dije, uy, Jesús, cómo es que cambió esta mujer y la transformó. Por ahí me los encuentro de vez en cuando. Hermanos, es una bendición, pero tenga en cuenta que hay que ser confidencial en esto. Muy importante esta parte. Amén. Vamos a la lección número 10 porque me queda exactamente 40 minutos. Alabado el nombre del Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ese test de autoridad, mírenlo, escríbanlo, y ahí usted sabe, se autoexamina si tiene autoridad. Si su esposa le acata voluntariamente, si usted tiene que amenazarla, cuidado con eso. Adorado sea el Señor. El líder frente al conflicto. Todo líder tiene conflictos, sin excepción. Amén. Si usted dice, no, yo no me quiero meter en problemas, entonces quédese quietito. Pero allá quietito también va a tener problemas. Porque es que en la vida es una vida de dificultades. La mayoría de facetas del liderazgo son atractivas y agradables, pero otras son amargas e indeseables. Escriba al frente de cada término la palabra deseable o indeseable según su criterio acerca de cada área que debe cubrir un líder. Por ejemplo, hay áreas bonitas. ¿Qué escribiría usted aquí? Orientar, ¿qué es? ¿Agradable, indeseable o deseable? Es deseable, bonito. Hermano, me puede dar un consejo. Mire, usted tiene más experiencia, usted se siente en ese momento como un consejero y consejera, y hágale, aconseje. Amonestar, ¿es deseable o indeseable? Indeseable. ¿Por qué? Porque usted no sabe cómo reaccione el amonestado. Dicen amén. Llamarle la atención a una persona, decirle, venga hermano, no le queda bien lo que está haciendo, usted se expone a que el otro lo malinterprete y crea que usted lo que quiere es amargarle el rato, hacerle la vida cuadritos, como dicen allá en otras partes. Y entonces pueden reaccionar, y a algunos no les gusta esta parte, pero hay que hacerlo. Aconsejar, ¿es deseable o indeseable? Ah, bonito. Hermano, lo que usted me diga yo hago. Aleluya. Y usted da consejo. Corregir. Ay, eso sí que es molesto, pero todo líder tiene que hacerlo en un momento dado. ¿Sí o no? Así sea usted líder en una casa. Mire cuando su hijo adolescente y su hija, ¿cuántas veces pero van molestos y tiran la puerta? ¿Les ha tocado o no? ¿Todos? ¿Amén? ¿Con la esposa?
Hay veces que nos ha tocado dormir en la sala porque hay una crisis ahí temporal. Ya usted de pronto no, pero a los humanos nos pasa eso. Entonces alaban a Dios del cielo. Amén. Hermanos, que es así, uno tiene que, mire, es esa vida utópica. Yo les conté estos días del muchacho aquel que yo casé, todo enamorado, y leyéndole un pergamino a la novia. Me dijo, pastor, antes de declarar un marido y mujer, me da oportunidad. Y yo le dije, pues hermano, al que se muere y al que se casa hay que darle oportunidad. Y yo digo en el micrófono, hermano, antes de concluir esta ceremonia, él va a decirle algo a la jovencita. Y sacó, hermano, un pergamino hecho en computador lindo, en letra gótica. Se le para frente así, ella así, esa muchacha con el velo todavía, y ella parpadeaba y él empieza a leerle un acróstico hermoso. Entre otras cosas decía, estos ojos nunca te mirarán con la mínima indiferencia. Estos labios jamás pronunciarán el mínimo reproche. Yo y Padre Celestial, yo casé un marciano, amén, lo estoy casando, porque los terrícolas somos de otra especie. Estos oídos, le decía, nunca se negarán a oír, a las 24 horas están atentos, estas manos correrán, estos pies presurosos correrán estas manos, y ay, yo, Jesús de Nazaret. Y esa muchachita, eso no parpadeaba. De pronto una señora de esas que hay aquí y en todas las iglesias, graduadas en la escuela de la vida, esas que han visto nietos, esas, estaba sentada ahí y la señora estaba muy incómoda. Cuando el hombre tomó aire para continuar, ella lo interrumpió y le dijo, disculpe joven, en la vida real no es así. Uy, cuando ella dijo así, esa gente, amén, se oyó en toda la concurrencia. Los casados dijimos así. Ahí ella como que aterrizó la novia. En la recesión yo le dije, hermano, no viva de ilusiones y espejismos, se puede llevar una terrible decepción. La vida es real aquí en esta tierra y sacar adelante un matrimonio, mire hermano, esto no es tan fácil. Eso son mentiras, que usted le dijo a ella. Habrá el momento cuando sus ojos la mirarán con reproche, habrá un momento cuando sus labios le pronunciarán alguna palabra inadecuada, no vulgar, pero habrá un momento que usted le dice, no, hermano, no vivan de eso. Y jóvenes, que les digo, en la vida real es de otra naturaleza. Aquí uno tiene que estar dispuesto a acatar órdenes. Y no solamente la esposa. La Biblia dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, hablando de esposos. Y la palabra someterse en el original quiere decir ceder derechos. No es humillarse, es entregar parte de mi área para que mi esposa también tenga cierta libertad. Dicen amén. Y ella también cede, entonces equilibramos y caminamos. Pero si uno llega a imponerlo, hermano, como aquel hombre que recién casado, mire, es que han pasado casos. Viene después y me dice, pastor, es que con este hombre apenas llevamos 15 días de casados y hemos tenido unos conflictos, porque él me quiere imponer primera de Pedro, que yo lo llame Señor siempre, como Sara llamaba ay Dios mío. Y dijo, y yo le he dicho, pastor, dígame la verdad. Yo le he dicho, no lo llamo así porque usted no es Abraham ni yo soy Sara. Y usted está 4000 años atrás de la dispensación actual, le dijo. Yo le dije, mujer, usted tiene razón. Después él me dijo, pastor, y usted vengo en un consejo y usted le dije, es que ella tiene la razón, usted no se llama Abraham y ella no se llama Sara. Deje que lo llame por el nombre. Amén. Mire, es que hay unos, hermano, en Colombia hay un fenómeno llamado el machismo, en México también es muy común. No será así, nosotros ejercemos la autoridad de una manera correcta. Seguimos. Disciplinar es deseable o indeseable. Indeseable. Enfrentar, indeseable. Exhortar, todo esto, mire. Destituir, ese sí que peor, ¿cierto? Interceder es deseable, es bonito. Todo esto está en el asunto del liderazgo. Tipos de conflictos a que se expone un líder. Óigalo, que los hay. Los propios y los ajenos, los míos, los personales. Y hablemos de los primeros. Asígnenle un porcentaje según su entender a las siguientes situaciones que tiene que enfrentar un líder cristiano hoy día. Y miren y verá que todo esto son asuntos con los que tiene que bregar un líder. ¿Cuál es el primero?
Cuando se tiene campito blanco y a usted nadie lo conoce, mejor. Pero si empieza a crecer y Dios le da la gracia y empieza la gente a venir y empieza a crecer, usted se vuelve popular y se vuelve conocido, conocida en el área, en el ámbito, y tiene que bregar con eso, porque esa popularidad puede hacerle daño si no se tiene madurez emotiva y espiritual para manejar eso. Hemos tenido personas que ignorados eran nadie, pero crecieron y hasta ahí llegó, hermano, su fidelidad, su honestidad, su humildad, su sencillez. Se crecieron. Otro fenómeno que afecta al líder es este. ¿Cómo se llama? En el sentido de que el líder, como él lidera, él cree que es invulnerable, que nada le pasa. Y la gente lo ve así. Sí, señor. Dice, aleluya, él enseña, predica, uy, eso es no le falta sino las alas y el aureola. Una vez una cristiana del campo me dijo, cuando yo vi los primeros pastores, yo creí que los pastores no iban al baño, amén. Y nosotros somos tan humanos como ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona percibe todo eso, él no cuenta, uno necesita tener a quien comentarle. Miren, se lo digo públicamente, estos días hemos compartido con el hermano Clemente tanto, bendito sea el Señor por eso, en la parte pastoral, experiencias, vivencias, él en el campo misionero, yo en el campo pastoral, cada uno en el liderazgo que Dios nos ha puesto, y esto enriquece nuestra vida, amén, porque uno descubre que es tan humano como cualquier otro, que se equivoca, que tropieza, que si come algo mal le da diarrea, que se le pone a una amibiasis, uno le pasa cualquier cosa. Le puede dar una gripe, le puede dar, hermano, cualquier cosa hasta que se muere. Adorados al Señor. Entonces, hermano, no se aísle, siempre busque, líder, a quien comentarle sus situaciones personales para que lo ayude. El otro problema que tiene que bregar un líder es con este. ¿Cómo se llama? Y por favor, no me lo hagan todavía, después lo hacen con detalle en su casa. Cuando la economía es precaria y la familia es grande, el líder tiene que bregar con eso. ¿Cómo suplir las necesidades de su casa? Las propias. Y esto puede en un momento dado afectar su rendimiento y afectar su carácter. Otro factor que tiene que bregar el líder es con este. ¿Cuál? Si hay área que pruebe nuestro liderazgo en nuestra familia. Mientras los hijos son pequeños problemas, pero crecen y los problemas se agrandan. Grabes esta frase: familia pequeña, problema pequeño. Familia grande, sí, señor. Entonces hay que bregar con eso, y aquí se demuestra qué clase de teología, de doctrina. Un pastor radial decía, de esos viejos que enseñan en la emisora, dijo, cuando usted ve a esos grandes predicadores ahí en el púlpito y que con esas cámaras, internet y todo eso, procure averiguar cómo es la familia de ellos, cómo es la esposa y los hijos. Eso revela quiénes son. Amén. Eso revela, hermano, quiénes son. Adorado el nombre del Señor. Uno no puede obligar a un hijo que sea cristiano y una hija, pero ellos tampoco nos pueden obligar a aceptarle las conductas que están contrarias a la palabra de Dios en nuestra casa. Y se lo digo aquí delante de internet, porque lo he predicado con mis hijos ahí sentados, los 4. La última tiene 18 años. Y yo les he dicho, en esta casa estas son las normas. Si alguno de ustedes determinara no ser cristiana, tiene que hablar, vestir y actuar como si lo fuera en esta casa. Así de sencillo. Amén. No, que yo no quiero ser cristiano, pues bueno, yo no lo puedo obligar, pero cuando pase de la puerta para acá, tiene que actuar dentro como si lo fuera. Adorado el nombre del Señor. Obviamente no es impositivo esto, pero me ha funcionado. Por la gracia del Señor, mi hijo es maestro de adolescentes, de jóvenes, es baterista, toca el bajo, él es que maneja toda esa cámara y toda esa, él estudió eso, medios audiovisuales. Mi hija es esposa de pastor, la otra está terminando carrera y la última está también incorporada y tiene una buena voz y está cantando por ahí, ayudando con un saxo que le regalaron y está aprendiendo música, porque tenemos que con sabiduría orar a Dios, pero también hablarle de los beneficios y las bendiciones de ser cristianos. Amén. Otro factor con el que todo líder tiene que bregar, líder hombre o mujer. Miren para acá, el punto E, ¿qué es? Tensiones sexuales. Las incluí aquí porque por esta vía hemos perdido, y el pastor Clemente lo sabe, líderes buenos que aparentaban tener un hogar bonito y el enemigo los trabajó por aquí.
Amén. Esta parte, mire hermano, el instinto sexual en el ser humano es el segundo más intenso después de la supervivencia. Dicen amén. Sí. La supervivencia. Usted está, por ejemplo, va por la calle y de pronto un vehículo le frenó ahí cerquita, usted salta para protegerse. Eso se llama instinto de convivencia. Usted toca una superficie algo y siente que está al robin y mismo se para. ¿Por qué? Porque aquí en el cerebro está alejarse del peligro. Eso se llama instinto de supervivencia. Amén. Alejarse del peligro. Y el segundo fuerte es este. Despierta temprano en los hombres y mujeres y algunos viejitos. Así todos con Parkinson, un dolorcito los viejitos. Pero ven una mujer mal vestida y eso parpadean y pasan saliva los viejitos aquellos. Sí, señor. Y también hay mujeres, la Biblia habla de ellas. Porque Pablo le dijo a la iglesia a través de Timoteo, las viudas que vayan a incorporarlas al comisariato para ser atendidas por la iglesia, me les hace un estudio y un seguimiento. Y ahí está la lista. Me pone ahí la viuda solamente mayores de 60 años. Las menores que se casen otra vez y tengan hijos si es posible. Porque algunas, impulsadas por su pasión, se han rebelado contra Cristo. Eran viudas de iglesia. Impulsadas por sus deseos. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Hermano, esto es mejor rendirlo a los pies del Señor, pero hay que tocarlo. A muchos pastores y líderes dicen, yo no hablo de eso en público. Tenemos que hablar de esto con mesura, con respeto, con dignidad, pero hablar. Amén. Porque es que aún en las iglesias, hermano, empieza, como tenemos tanta relación social, tanta consejería, uno de líderes siempre debe aconsejar en este campo con la esposa al lado. O decirles, como me gusta a mí decirlo, hermana, coméntele a mi esposa y después charlamos los 3 o los 4. Me trae a su esposo. Y así hemos evitado esas cercanías. Trabajar con personal femenino. A mí me tocó por años administrar a los vecinos en Colombia, y 15 años allí, y un poco de personal femenino, pero trazamos una línea. Hermana, hermano, pastor, hermano, para no tutear, porque crearíamos mucha cercanía y eso es un riesgo. Entonces, esta parte uno tiene que manejarla de rodillas delante de Dios. Amén. Y les quiero decir más. Y ahí está grabado porque lo he contado decenas de veces. A mí me marcó mucho esa experiencia que tuve en una ciudad colombiana, donde un hijo espiritual, ministerial, me llamó para que lo ayudara. ¿Sabe? Escúchenme en esto, líderes. Una mujer que llegó de 28 años, madre soltera, le metía entre los diezmos papeles insinuantes y pecaminosos invitándola a pecar. Como ella sabía que él abría ese sobrecito, pues el hombre vio eso y la llamó y le dijo, tenga su sucio diezmo, respéteme. Yo soy un hombre casado, tengo 2 hijos. Dijo, ay, tan valiente el siervo. ¿Cómo me gusta cuando son valientes así al principio? Sí. Y le dijo más, le dijo, yo tengo paciencia. Oigan eso. Este varón dio el segundo paso y como al mes le dijo a la esposa, mire lo que me escribe esta mujer suena. Por favor, hable con ella porque yo ya le dije esto y esto. La esposa, que es una mujer pedagoga y estudia, ella ejerce el magisterio de la enseñanza. Ella vino y le dijo, ¿por qué le escribe esto a mi marido? ¿Por qué no lo respeta? ¿Sabe qué le dijo la pérfida usada del diablo? Le dijo, porque me gusta su marido. Yo no sé cómo reaccionaría usted ante un instrumento de esos. Mire, esta anécdota, esta experiencia la conté yo ante un grupo de damas y una mujer del eje cafetero se puso de pie y dijo, pastor, no cuente más, pastor, no cuente. Mire, yo ya me estoy poniendo erizada, pastor. Ya, sí. Vea, pastor, a mí que un instrumento del diablo me diga eso, pastor, yo entro en disciplina indefinidamente. Tal vez me muero en disciplina, pero yo no, pastor, no cuente. Yo le dije, sí voy a contar porque aquí hay otros que están interesadas en qué terminó eso. Amén. Le diría usted a su esposa, miren acá, líderes que me oyen y varones que vinieron hoy, que usted se siente asediado por otra mujer. Algunos de pronto, si tienen buena relación íntima, personal, de pronto se lo diga y la conoce a ella. Si ella es celosa y es agresiva, tal vez usted no se lo dice porque como aquella, usted se imagina que el marido le hubiera dicho eso. Mire que ella dijo, no, yo moriría en disciplina, pastor, hasta en la cárcel iba yo a parar. Mire lo que había en la mente de ella. Alabado sea el Señor. No hubo arreglo. La mujer no le hizo caso. La hermana le dijo, respete a mi esposo, miren mis niños. Y ese instrumento satánico seguía ahí.
dieron el tercer paso, la declararon persona no grata en la iglesia, porque la iglesia tiene autoridad como conjunto para permitir o no permitir la amenaza que dentro de ella se cierra. Pablo dijo a los corintios: me hacen el favor y a ese perverso me lo expulsan de la iglesia. En su conjunto, por favor. ¿Cómo así que los inconversos tienen eso que le quita la mamá, la perdón, la madrastra, la mujer al papá? Es un inconverso, se oye, fuera con él. Una iglesia, y allá lo hicieron, fuera, le dijeron. Y llevaba días que no venía, pero esporádicamente llegaba y se metía al culto. Y esa noche, un sábado por la noche, yo estaba aquí arrodillado y de pronto, no aquí, pero estaba en esta posición, y de pronto él me tocó por el hombro y me dijo: llegó el instrumento. Ahí está en la segunda banca. Y yo me dijo: tiene esta ropa así, así, así. Y yo la miré y dije: esta noche aquí algo va a pasar. Y emplacé mi M60. Usted que está en el cuartel sabe, hay una ametralladora que le llaman M60. Esta es la M66. Yo prediqué un mensaje que está por ahí en YouTube, se llama no cometerás adulterio. Me lo dio Dios de momento, así rapidito, hermano, los quejé y lo expuse. Hablé de las perversas endemoniadas que usan el santo diezmo, porque el diezmo es bíblicamente santo, es para Jehová, para meter suciedad e inmundicia, para insinuar. Y cuando yo decía, no me faltaba sino el nombre, hermano. La gente, aleluya, aleluya. Una hermanita se salía del pasillo y eso danzaba: santo, habla Jehová, decía. Amén. Y yo dije: hoy va a pasar, hay que arrepentirse. ¿Saben qué? No pasó. No pasó. Yo esa noche llamé a mi esposa y le conté el episodio y me dijo: ahí estaba el mero, mi amor. ¿Sí? Porque eso le aprendió a los mexicanos por allá en los viajes a Estados Unidos. En la que estaba en esa mujer era el mero demonio. Yo dije: no era el mero, eran varios. Esa mujer esa noche nos tocó expulsarla de la iglesia. Y yo recuerdo que me dijo a mí una frase cuando la saludé hipócritamente: admito hoy delante de Dios, a una cosa que saludo mujeres santas como ustedes, Dios la bendiga, hermana, Dios la bendiga, muchas gracias. Y otra es saludar un instrumento satánico de esos, y ya prejuiciado en la mente. Pero cuando una persona tiene perjuicio contra otro, no lo oye de buena gana. Y yo, ¿cómo le iba a saludar? Dios le bendiga, hermanita, cuando sabía quién era. Yo Dios le bendiga, así como entre las muelas, así. Pasó y me dijo algo en la oreja, me apretó la mano y yo dije: aquí hay demonios. Y volví a coger el micrófono y dije: un momento, hermano, paren, no se vayan todavía, porque es que esta mujer me acaba de faltar al respeto. Y se para a la gente, hermano, todo el mundo pendiente. Yo dije: acaba de decirme una insinuación pecaminosa y en esta noche se larga de la iglesia, porque yo era supervisor. Y le autoricé, le dije: váyase mañana a una inspección de policía y hágale una contravención policiva, porque la norma en Colombia lo permite. Cuando una persona es una amenaza para la iglesia, le dije: es una amenaza moral para el ministerio, para la familia, para toda la iglesia. Cuando estoy diciendo eso, se viene un ujier. Yo lo recuerdo bajito así, el varón dice: saca la corbata y la tira, y dice: mientras llega la policía, yo soy el que la saco. Y se le fueron. Instrumento del diablo, así a nuestro pastor. Y viene una autoridad: no, ¿qué cuento, hermano? Esperar policía era un sábado, hasta el lunes, no, ya. Y entonces, hermano, contrólese. Yo, por favor, no, pastor, déjeme. Hermano, y la corregió y ya se fue. Este hombre después me dijo, pastor, lléveme de esta iglesia, cámbiame, porque algún día de estos próximos esta mujer me sigue respetando y yo le voy a poner los puños y no voy a hacer bien. Yo le dije: no lo haga. Dijo: no porque vaya a pecar, no, yo amo a mi esposa, amo a Dios. Por favor, las tentaciones sexuales no crean que es una cosa tan sencilla. Esto ha trabajado jóvenes y viejos, amén, de jerarquías altas, hombres de jerarquía ministerial han sido, dice la Biblia, que cuidémonos de eso porque han sido muertos por ella. Amén. Miren y verá que Proverbios capítulo 6 habla de la artimaña de la mujer ramera, esa astucia diabólica. Y hermanos, hay un espíritu de concupiscencia rondando las iglesias, porque Satanás sabe que no puede tumbar por esto y por otro, y trae instrumentos satánicos. Los líderes de iglesia tenemos que estar orando y pendientes. Cuando empieza con esa consejerita: pastor, que a mí me fue muy mal en el amor, que esto lo otro, dígale: bueno, llegó a Cristo, que Cristo la ame y la honre y la bendiga. No se ponga usted a dárselas ahí porque ha pasado. Un pastor estos días salió un fracaso, hermano, porque es que sintió: hermana, usted lo que necesita es amor, y déjeme abrazarla y transmitirle amor. El Señor reprenda al diablo. Uno abraza a la esposa. Amén. Amén.
Y en una oficina solo, ahí está la trampa satánica. El Señor nos guarde. Amén. Otro problema es la competencia. ¿Cuál es la competencia? Otra iglesia que le hablan por allí cerquita, las presiones de la época que no son fáciles manejarlas. Amén. Y un cristianismo liberal, mundano, al cual uno tiene que tener cuidado, que quieren imponer modas y costumbres, traer música de otro lado y querer meter, porque en otra parte la ve, que luces multicolores, todos son modismos. Uno tiene que cuidarse y apegarse a la palabra. Amén. Y por último, la toma de decisiones. ¿Cómo manejar cuando hay que tomar una decisión? Amén. Que hay una pareja que se están separando, que se va a romper ese matrimonio. Todo esta cantidad de situaciones tiene que manejar, porque se llaman conflictos. Todo líder tiene que verse con y muchos más. Alabanzas al nombre del Señor. Los problemas ajenos. Miren, adicional, estos son los personales, los que vimos anterior. Estos son personales. Pero estos que vienen ahora son de la iglesia o grupo. ¿Cuáles son? Escriba los tipos de problemas que tuvo la primera iglesia mencionados en las siguientes citas. Por favor, más tarea. Por fortuna yo no vengo sino cada 5 años y medio. Amén. Hágame la tarea. Aquí, para decir algo, hay un problema doméstico, se llamaba murmuración. Amén. En 1 Corintios 15 era un problema doctrinal. En Corintios 5 era un problema moral. Y así, ustedes lo van viendo y me hacen la tarea. Ay, hermano. Con estos alumnos así no me da ganas de volver. Háganla para que usted aprenda de la palabra. Y verá que usted encuentra que todos estos problemas, por graves que fueron, hallaron solución. Porque Dios tiene la solución para los problemas. Ningún problema, por grande que sea, tiene por qué destruir una iglesia o un grupo. No, se supera y se avanza en el nombre del Señor. A su nombre, gloria. La tarea es averiguar cómo fueron tratados y resueltos cada una de estas situaciones por los líderes de ese entonces. Eso nos dará pautas para manejar problemas actuales, ¿verdad? Con base en esto, aquí se maneja así y así. Sea Dios glorificado. Los problemas más comunes en la iglesia de hoy. Esto lo hice yo para Colombia. De pronto aquí, Pastor George, hay tipos también de circunstancias. Hay una circunstancia aquí en estas islas que la he visto estos 15 días, y es la confluencia de culturas, dialectos. Estas iglesias a mí se me parecen a las iglesias de Estados Unidos. Hay iglesias allá donde tenemos de 12 nacionalidades y converger, pero miren cómo encuentran en Cristo unidad y armonía. ¿Se puede? Miren ustedes con audio, pero me estamos yendo. Adorados al Señor. Yo los ordené en esta manera, porque para mí los problemas que más brego en la iglesia son con estos, conyugales y familiares. Si aquí no lo hay, alabe al Señor por eso. Pero yo ya brego mucho con esto. Conyugales, familiares, ¿cuáles otros? De pronto aquí no tanto, la mayoría tienen un trabajo, pero allá en Colombia hay un altísimo índice de desempleo por la población. Somos casi 50 millones de habitantes. Hay crisis económica. Ahora con esos grupos que incorporaron, nosotros pagamos en Colombia 57 tipos de impuestos, nacionales, departamentales, locales. Es una tributación altísima por todo. Entonces, hermano, hay problemas económicos, pero también surgen estos. ¿Cuáles son? Otros. O sea, incomprensiones entre ustedes. Si uno de pastor le toca hacer de árbitro de boxeo con el pito, amén. Ustedes han visto que les toca para uno a ayudar a los hermanos a superar este tipo de situaciones. Otros problemas son de tipo ¿qué? Hay problemas que, miren hermanos, no todo el problema es satánico. No, hay problemas que son de tipo mental. Depresiones que atacan a las personas. Y eso, fuera, no todo es fuera así nomás. Un pastor oraba: fuera demonio de gripe, fuera otro demonio de diarrea, fuera. Peor la persona con diarrea y le mandan a echar fuera, pues peor. Mire hermano, el púlpito es algo serio. Amén. Y no todo problema es diabólico. Y no es que sea su abogado, el Señor lo reprenda. Pero uno tiene que detectar cuando hay una presencia satánica allí. Para eso uno tiene que tener 2 rodillas y orar a Dios y oír a la persona. Entonces hay problemas de estos psicológicos, hay otros que son sociales y laborales. Amén. Otros son de naturaleza
espiritual, que también los hay, ¿cierto? Y también hay otros que son ministeriales. La incomprensión entre pastores, el asunto allí y allá, todo eso tiene uno como líder bregar con eso, y Dios nos ayuda. De las ya mencionadas, ¿cuáles cree usted que pueden amenazar la estabilidad y el futuro de una congregación? Aquí, si es un problema de pareja, no amenaza la congregación. Si es un problema familiar, esa es la familia la que lo afecta. Si es un problema económico, tampoco hay riesgo aquí, porque una iglesia puede trabajar y sacrificarse y vamos para adelante en el nombre del Señor. Nos demoramos, pero sacamos adelante proyectos. Amén. ¿Sabe qué problema puede afectar de estos una iglesia? ¿Cuál es? Un problema doctrinal. Amén. Un problema social. Escuchen esto: un desplazamiento masivo. Una catástrofe como la hubo, por ejemplo, en México, un terremoto, se dispersó el pueblo, se dañó. En Colombia hubo un pueblo que se partió en pedazos y no pudieron reconstruirlo, el pueblo se dispersó. Eso, ahí se acabó nuestra iglesia, porque la gente se fue para otras partes, entonces el pastor hubo que reubicarlo. Pero son casos muy aparte. Otro factor que puede ser grave es espirituales y por supuesto los ministeriales. Vamos terminando, gloria al Señor. Preguntas pertinentes, amado líder. ¿Posee usted los recursos ministeriales, teología, doctrina, conocimiento para resolver las situaciones de su es donde usted sirve, aquí, en Bonaire, para ayudar, que el pastor tiene que salir, que va a acompañar al pastor Clemente en una gira, y de pronto se presenta una situación, usted la maneja con sabiduría. Le dice: mire, el pastor no está, yo le puedo escribir al respecto, pero vamos a hacer una oración, vamos a esperar, y Dios le va a dar la sabiduría para eso. ¿Quién es la persona llamada a tratar y resolver los problemas de la iglesia? El líder, en el campo que sea. Si el problema es pequeño, lo maneja usted. Si es un poco más de conocimiento del pastor, está pasando esto en tal familia, en tal Campo Blanco, en el grupo de alabanza, por favor nos puede ayudar con una consejería, vamos a dar una reunión, y se aclara y se allana el camino. Alabanzas a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Líderes con problemas, aquí hay más tarea. Esto sí les quedó, hermano. Escriba el nombre del personaje, el tipo de problema y la manera como fue resuelto según las siguientes citas bíblicas. Mire todo esto, hermano. A manera de ejemplo, usted aquí escribe el personaje que le tocó enfrentar este problema. Adorado el nombre del Señor. Aquí el tipo de problema y aquí la solución. Amén. Por ejemplo, usted va a Génesis 9:21, por ahí había un problema. En Génesis 20, y usted empieza por ahí hasta por aquí a Hechos 15, y encuentra que ese problema era doctrinal. El personaje aquí fueron los apóstoles, aquí el problema era doctrinal, y la solución fue un concilio que se llevó a cabo en Jerusalén y se solucionó el caso. Así. Entonces todas las citas usted las va a llevar ahí en ese orden. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Hermanos, por hoy esto ha sido todo. Amén. Por esta vez esto ha sido todo. Amén. Yo quiero en esta noche, amados hermanos y hermanas que ayudan aquí en la iglesia en Bonaire, lo prometido es deuda. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero que vengan aquí, pónganse de pie todos, pero van a caminar hasta aquí al frente, todos los varones y mujeres que sirven al Señor y ayudan en esta iglesia. Veo que hay proyección, que hay metas, amén. Veo que hay aspiraciones, que hay mucho por hacer. El pastor me llevó y recorrí la isla ayer, y estoy viendo, hermanos, que hay una necesidad de avanzar, de cubrir. Hay que aprovechar este tiempo de paz que hay en esta isla, este sosiego, este ambiente, hay que aprovecharlo. Vamos a orar por los líderes, por favor, vengan acá. Yo quiero que Dios los siga bendiciendo, que ustedes hagan causa común más fuerte, que los lazos ministeriales se fortalezcan en esta iglesia, que el trabajo que el varón Clemente y el varón George están llevando a cabo no se mengue, no mejore, sino que crezca. Bendito el nombre del Señor. Acérquense, mis hermanos, porque Dios quiere bendecirlos. Ustedes, los líderes, son los primeros que van a hacer la tarea que ya se les ha encomendado. Ustedes tomen ese folletico en secreto y vamos a llevarlo a cabo, y aprenderán más. Alabado el nombre del Señor. Venga, por favor, vamos a pedir al Señor bendición. Los demás que están allí, que está en proceso, porque ellos antes estaban allá en la banca. Si están sirviendo ahora, pasaron por el proceso que ustedes están pasando. Hermano, por favor, entienda que usted no está aislado, que usted no es un cero a la izquierda, que Dios necesita su vida, su testimonio, necesita su criterio, su espiritualidad, para incluirlo en su momento en alguno de los ministerios, como dice la palabra. En esta noche vamos a orar, Pastor Clemente, por este grupo
equipo de hombres y mujeres que hacen la labor aquí en Bonaire, y yo sé que Dios bendecirá sus vidas. Si hay alguien de ustedes que anhela obispado, que desea servir para la gloria del Señor, también camine y párese un poquito atrasito de allá, porque para usted también hay espacio. Supere la circunstancia, la etapa en que usted cree que le está impidiendo, vamos a superarla para que Dios a todos nos incluya, porque nos ha llamado a hacer lo último en este tiempo final de la historia. Aleluya, hay que vencer, hay que triunfar. Dios nos salvó de la tiniebla para anunciar las virtudes a su luz, de su luz admirable. Por eso en esta noche vamos a clamar, vamos a superar circunstancias, sean las que sean, para que Dios te incluya y use tu vida para su gloria. Bendito Padre Celestial, en esta noche maravillosa, Padre, de tu parte he invitado a mis hermanos a pasar al frente. Aquí hay este varón, Señor amado, aquí están estas mujeres, Dios eterno, que a quienes tú has salvado, has revelado tu verdad. Pido para ellas la revelación de tu Espíritu, la fortaleza que tú sueles dar, Dios mío, cuando te buscamos, amado Dios. Llena de tu gloria, de tu poder, de tu autoridad a estas vidas, Padre, que la inspiración de tu Espíritu, la llenura de tu gloria venga a ellos, Señor amado, para que puedan recibir revelación, interpretación de tu palabra. Mira a tu siervo, Dios mío, a quien tú has puesto en esta isla y en esta iglesia. Llénale más y más de tu gracia, de tu presencia, de tu palabra. Suave aquí, Padre, bendícelo, llénalo. Mira a su esposa, a sus hijos ausentes ahora, Señor, trata con ellos donde estén, Padre, para bendición y gloria de tu nombre. Padre Celestial, oro por estas jóvenes, Señor amado, oro por estas vidas a quien tú estás ocupando en tu obra. Pido para ellas la sabiduría, la gracia, la inspiración, la dirección tuya, Padre Celestial, para que cualquier decisión esté bajo tu guianza, para que no haya, Señor amado, circunstancias que entorpezcan el desarrollo ministerial de este pueblo. Bendice estos líderes, Padre. Mira a mi hermana, por favor, Padre, lleva sus inquietudes, sus angustias y preocupaciones. Acuérdate para bien de esta mujer. Mira, Padre, en secreto ella te llora, en secreto ella clama. Oye, Señor, el clamor de esta sierva. Guarda su vida, Padre. Oh Dios mío, escucha su ruego y trae la bendición que necesita, Padre Celestial. Ora para eso, Padre, ahora te presento estos siervos, Dios mío, estas vidas en las cuales has distribuido la carga, como aquel tiempo cuando tú, Señor, pusiste de tu parte, Padre de la gloria, de tu Espíritu, Señor amado, en aquellos líderes que Josué llamara. Aquí están, Dios mío, aquellos otros a semejanza de Moisés, que se ocupó de orar por aquellos que venían a serle útiles. Dios mío, en esta noche, Padre, clamo, reprendo al diablo, toda trampa diabólica, todo intento de las tinieblas por hacer daño. Padre, esta isla necesita esta iglesia, esta isla necesita esta iglesia llena de tu presencia, una iglesia llena de tu gloria, una iglesia poderosa. Oh Dios mío, mira a mis hermanos que aspiran, que anhelan servirte. Ayúdanos a superar todo obstáculo, toda barrera, Padre, y que ellos puedan con tu ayuda. Oh Dios mío, oh Dios, fortalece este pueblo y usa esta congregación para bendecir este país, que aunque es pequeño en población, hay mucha necesidad de ti en esta sociedad bonaerense, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Gracias, amado Señor. Levante sus manos, amado líder, en esta noche. Dele gracias al Señor, quien te escogió y te tuvo por fiel poniéndote en un ministerio, por sencillo que sea. Así sea limpiar el templo, así sea ordenar las bancas de la iglesia, así sea preparar una comida pro templo.
un servicio, es un liderazgo que Dios te ha puesto. Ejércelo con temor, con reverencia. Oh, sirvamos a Dios con temor y temblor, mi amada iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Fuerte ese aplauso al Señor, hermanos. Adorado sea el Señor. Reitero mi gratitud al Señor, al hermano George, a la hermana Zoraida, a todos los que me han hecho sentir tan bendecido estos días aquí. Al pastor Clemente, a quien dejo en este momento, porque seguramente tendrá palabras de despedida también. Dios les bendiga a todos los hermanos y hasta otra ocasión. Amén. Dios les bendiga, pastor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Dios nos bendiga a todos. Dios nos ayude a retener estas enseñanzas tan preciosas, tan valiosas, tan ricas, porque enriquecen, hermanos, nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, de compromiso, de ministerio, a la vida de la iglesia, la vida del hogar, de la familia, el matrimonio. Es algo precioso. Estos han sido unos estudios muy amplios, muy completos para la iglesia y para el liderazgo. Gracias le damos a Dios. Muy contentos viendo la iglesia muy hermosa, la obra aquí Monaide muy preciosa. Alabado el nombre del Señor, muy bendecida de parte del Señor y cada día creciendo, creciendo y creciendo. Amén. Son las cosas que Dios desde los comienzos ha venido hablando y nos ha venido mostrando que Él hará en cada lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Es algo precioso, mis amados. En los días pasados Dios nos ayudó para estar por el África dando un recorrido. Gloria a Dios, no podíamos casi ya salir para ir allá a África. Mi hermano y yo quedamos trancados en Venezuela. Y se complicaron las cosas, no había forma de salir, prohibían la salida. De hecho, mi hermano no pudo salir. Y a mí no me dejaban salir. Bueno, hablando con el presidente cómo hacer, perdimos los boletos, la ruta que teníamos Caracas-Madrid, y no había otra manera, había que hacerla por Estados Unidos o vía París, y entonces se incrementó todo, hermanos, los precios, pero me sacaron por París, hermanos, con Air France, y bueno, se complicó las cosas, pero Dios nos ayudó. Llegué al aeropuerto allí en Caracas a chequearme, hermano, eso la guardia me agarró, eso me revisó todo, me agarraban las camisas, las sacaban de la maleta, todo el cuello, los ruedos de la camisa, todo, pero hermano, una cosa terrible. ¿Por qué estaban tan planchadas? ¿Por qué estaban tan limpias? ¿Por qué eran tan nuevas? ¿Por qué tantas camisas? ¿Por qué tantos pantalones? ¿Por qué tantas medias? Hermanos, unas cosas terribles. El demonio probándole a uno la paciencia y el temperamento. Eso era